¿Cómo están muchachos? Con todos, muy buenos días. Les saludo a clase más de nuestro avance del curso de Historia del Perú. Hola, Meili, ¿cómo estás? Así que vamos a empezar de una vez porque el tiempo siempre va a terminar siendo corto para toda la información que se tiene para poder trabajar. El día sábado, porque no fue día viernes, porque terminé pidiendo un pequeño cambio, aunque les dije que había nacido mi bebé y ahora lo tengo en casa, que me sale ojera por todos lados, ¿ya? El día sábado hicimos el tema de la reconstrucción nacional, pero recuerden, ¿qué cosa era ese periodo? Bueno, era el periodo posterior a la guerra contra Chile, en la que habíamos quedado económicamente muy mal y se van a terminar tomando medidas para reencauzar, sobre todo el aspecto económico del país. Recuerden que este periodo va a ser gobernado por parte de caudillos, los primeros militares, de Andrés Sabino Cáceres, y luego un caudillo civil como termina siendo Nicolás de Piérola. Ambos grupos venían teniendo gente armada que buscaba defender los intereses de los líderes de este periodo para poder llegar a tomar el control del gobierno. En el caso de la República, o en el caso de la Reconstrucción Nacional, recuerden que el primer presidente de aquella época fue Miguel Iglesias, ya muy rechazado por parte de la población por haber hecho un pacto con Chile para poder enfrentar y derrotar a Cáceres, ya en la batalla de Huamachuco, y que además de eso, cuando ya es presidente de la República, no tomó la decisión de terminar cambiando de manera drástica el curso de la economía, lo cual se debió hacer a través del cambio de la moneda, de una moneda devaluada como el Inca, ¿ya? No lo hizo para evitar el rechazo de la población y solamente prolongó más la crisis económica existente. Lo único que hizo él fue establecer la contribución laboral, que recuerden generó la rebelión de Tuxpari en Ancash, pues era una forma de rechazo, no solo contra el abuso de los gamonales, de los dueños de tierras contra la población campesina, sino también contra esto que consideraban como una restitución del tributo indígena. También recuerda, ya que en otros aspectos más felices, durante el gobierno de Iglesias se reaperturan las clases en el primer colegio nacional, el Colegio Guadalupe, en la Universidad de San Marcos, y se reapertura la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma, quien comienza a pedir libros tanto a embajadas como a intelectuales nacionales. Por eso el apelativo de bibliotecario mendigo. El otro punto, recuerden, es que Chile respalda a Iglesias en el gobierno porque durante un año estuvieron prácticamente quedándose en el país para poder sacar el 1.000.000 de toneladas de guano que se establecía en el Tratado de Ancón. Una vez retirado el ejército chileno del Perú, Cáceres aprovecha el momento de un golpe de Estado, ¿ya? Y tras ese golpe de Estado se termina dando el control del gobierno, un Congreso provisional, quien convoca elecciones presidenciales. Que habíamos hablado, nace un boom de partidos políticos, les había dicho, varios partidos antes inexistentes, el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Piero, el Partido Liberal de Quimper, junto con el Partido Civil, van a entrar en la competencia electoral para el próximo periodo. Aunque recuerden que el único candidato a la presidencia fue Cáceres. ¿Por qué? Porque el Partido Civil respaldó al Partido Constitucional de Cáceres y con eso tenía más que suficientes votos para poder ganar las elecciones de lejos. Los otros candidatos decidieron por Roche no participar. Pero sí habían congresistas de estos partidos en el Congreso como una oposición. Cuando Cáceres llega al gobierno por primera vez, recuerden que se había establecido un acuerdo. Cáceres maneja la vía política y militar, mientras que la vida económica la dirige el Partido Civil, quien automáticamente sacó el Inca de circulación y estableció el Sol de Plata, generando muchas protestas, les había dicho, en la población de la Sierra Central porque se habían quedado automáticamente sin dinero, y Cáceres, como les había dicho también, arrasó con estas protestas de manera violenta a través del ejército. Si bien calma las protestas, recuerden que pierde sus bases sociales. Los indígenas que habían peleado junto con él en la Sierra Central y que lo veían como el Mesías que iba a solucionar sus problemas, pues ahora ven cómo traiciona a este grupo por una mayor estabilidad económica para el país. El otro dato que termina siendo fundamental cuando hablamos de la República o cuando hablamos de Cáceres es que establece la firma del contrato Grace, que es lo más importante de su gobierno y lo que ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. El contrato Grace se establecía con los poseedores ingleses o británicos de documentos de deuda peruana, establecía que ellos, a través de la Peruvian Corporation, una empresa que han formado, administrarían en concesión por varios años una serie de recursos del país, ¿ya? ¿Cuáles? Les había dicho. 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas, la libre navegación del Lauticaca,
pero sobre todo, ya, el control de los ferrocarriles, ya, el control de los ferrocarriles. Recuerda con respecto al control de los ferrocarriles dos cosas. Uno, era la obra material más importante que había quedado de la época de la plomería falaz, ¿ya? Y ahora estaba en manos de los empresarios británicos. Pero además de eso, ellos no solamente debían tener, sino además de eso, mantener y expandir las vías ferroviarias, y lo que se buscaba era poder promover una mayor actividad comercial interna, ¿ya? No se olviden ustedes, la Peruvian Corporation, ¿ya? Ahora, otro punto a tomar en qué ganaba el Perú con todas estas entregas. La Peruvian Corporation se comprometía a dar por saldada la deuda externa peruana, y además de eso dar a conocer a nivel internacional que el Perú, a pesar de ser un país en crisis, paga sus deudas, ¿ya? Paga sus deudas, y por lo tanto es un país en el que se puede confiar para poder hacer préstamos e inversiones a futuro. Ese va a terminar siendo el punto concreto. Recuerden que cuando Cáceres acaba su gobierno, vamos a terminar encontrando la llegada del banco italiano y la London Pacific, una empresa petrolera que trabajará en Talara. Así que Cáceres pudo salir del gobierno diciendo, yo encontré un país arruinado, lo he dejado sin deuda externa y con inversiones que están llegando, ¿ya? No importa las protestas sociales, he dado estabilidad económica al país. Lo otro que no hay que olvidar es que en 1890, ya a finales de su gobierno, se firma el Tratado García Herrera, te mencionaba la vez pasada. Recuerda que en ese tratado el representante del presidente le dice al Ecuador, para que no se una con Chile, que nosotros le íbamos a entregar lo que ellos quisieran. Ellos querían Tumbes, Jaén y Maynas, y le entregamos la mitad de Tumbes, la mitad de Jaén y casi todo Maynas por completo, ¿ya? Recuerda que con ese poder estaba contento, pero el Congreso peruano negó la existencia del Tratado de García Herrera porque solo el Congreso de la República puede ver temas de límites, no el presidente. Así que para el Estado peruano ese tratado no era legal, nunca se suscribió. Para el Estado ecuatoriano ese tratado era legal y el Perú tiene a la fuerza secuestrado los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿ya? Generando conflictos a futuro, no te olvides. Al culminar el gobierno de Cáceres, entra Remigio Morales Bermúdez, también del Partido Constitucional, también con apoyo del Partido Civil, pero recuerda, como si revisas las diapositivas, que la relación entre el gobierno de Morales y el Partido Civil no era buena. ¿Por qué? Porque no le otorgó los cargos de gobierno que se les había prometido. Así que comenzaron a haber tensiones entre este grupo y se rompe, se fractura la alianza existente. Lo siguiente es que se establece la ley del habeas corpus, pero lo más importante era que se cumplían los 10 años del Tratado de Ancón por el cual se debía hacer el plebiscito por Tana y Arica, cosa que no se hizo porque Chile no aceptó, ¿ya? Chile terminó planteando que los dos países deberían tener previamente los 5 millones de pesos chilenos, ¿ya? Para poder establecer el plebiscito, y como Perú no tenía la plata, no había acuerdo, ¿ya? Perú presionó diplomáticamente, pero Chile se cerró, así que la única forma de hacerlos retroceder era a través de la fuerza militar y Perú no la tenía. Así que por lo tanto el tema de América quedó en stand-by por varios años más, ¿ya? Muere Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Y esto complicaba lo que Cáceres quería. Cáceres quería que acabe el gobierno de Morales Bermúdez, se convoque elecciones y Cáceres gane, por las buenas o por fraude, pero que Cáceres gane. Pero cuando muere Remigio Morales Bermúdez, el primer vicepresidente de la República, miembro del Partido Civil Pedro del Solar, decide él asumir el control del gobierno, porque el Partido Civil consideró de que ya después de 9 años de apoyar al Partido Constitucional, pues ellos ya estaban suficientemente limpios ante la opinión pública, porque antes eran acusados de la derrota en la guerra contra Chile. Así que Cáceres vino del extranjero, hizo que el Congreso saque a Pedro del Solar y que convoque muy rápidamente elecciones. En 3 semanas los partidos tenían que presentar candidatos y en 6 semanas, ya en 6 semanas ya se tenía que elegir al presidente de la República. El único partido que presentó candidatos es el Partido Constitucional de Cáceres, ¿ya? Los demás partidos consideraron que no era justo que en tan poco tiempo se presenten candidatos sin siquiera haber elecciones internas, no presentaron a nadie intentando obligar al Congreso de que el proceso electoral se prolongue un poco más. Pero Cáceres dijo, no, se convocó elecciones, hay un solo candidato que soy yo, nadie más quiso participar, bueno, pues fríguense, yo voy a llegar al gobierno. De esa manera, Cáceres por segunda vez es presidente de la República, pero no hay que olvidar dos hechos. Uno, años antes, y el precio de la plata a nivel internacional bajó, y la mayoría de los países del mundo sustentaban su dinero, ¿ya?, en base a las reservas de plata que tenía. Por lo tanto, como el valor de la plata cayó, las monedas nacionales también se devaluaron y hay una crisis internacional generalizada que genera una fuerte recesión, ¿ya?
Es decir, países extranjeros, Inglaterra, Francia, ven debilitada su moneda, van a evitar precisamente hacer gastos, reducen las importaciones y países exportadores de materias primas como el nuestro se fregaron, ya se fregaron. Así que desde el gobierno de Morales Bermúdez hay una fuerte crisis económica, cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, devaluación monetaria, comercio reducido, y esto generó una crisis social. Piérola aprovecha el momento y comienza a generar una protesta de Cáceres, ¿ya? Contra el gobierno de Morales Bermúdez. Ahora la crisis continúa, estando Cáceres en el gobierno, así que Piérola aprovecha el momento y produce una guerra civil, ¿ya? Intenta un golpe de Estado contra Cáceres. En esa guerra civil entre el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Demócrata de Piérola, recuerden que al frente de estos dos grupos enfrentados hay dos sectores más, te dije la vez pasada. Inglaterra, que no sabía en qué parte de América seguir más económica, política y socialmente, y el Perú no lo era por la guerra civil que estaba desarrollándose. Y al frente también estaban los empresarios del Partido Civil, del Partido Civil, quienes no quieren que Inglaterra se espante de la crisis y quieren que esta guerra civil acabe ya, con un presidente que ponga orden en la situación. Si Cáceres ganaba, te había dicho la vez pasada, Piérola iba a seguir fregando. Así que el Partido Civil hizo una alianza con Piérola para enfrentar y derrotar a Cáceres. Esa alianza se llamó la Coalición Nacional y es una alianza en dos niveles. Primeramente es una alianza militar para derrotar a Cáceres, que fue vencido, ya que fue vencido, y luego, de ahí luego, es una alianza política, porque el Partido Civil le da sus votos a Piérola para que sea electo presidente en 1895, siempre y cuando Piérola acepte que una vez acabado su gobierno, el Partido Demócrata de Piérola apoyará al Partido Civil para llegar al poder. De tal forma, Piérola, como les había mencionado en la clase anterior, era considerado como el tránsito del retorno del Partido Civil al gobierno, y al gobierno. Bacán, hasta ahí todo bacán. ¿Qué vimos, ¿Qué vimos de importante durante la época del gobierno de Nicolás de Piérola? ¿Ya? Bueno, lo que vimos de importante durante el gobierno de Piérola es que, número uno, había muchas expectativas. Poder. Ya, entonces, perfecto. Entonces, te decía, cuando Piérola está en el gobierno, crea este Ministerio de Fomento y se va a terminar realizando la construcción de pistas y carreteras hacia la Sierra Central, hacia las minas. Esa es su principal obra de Piérola, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Esta generaba puestos de trabajo en ese momento, pero sobre todo terminaba promoviendo futuras inversiones para los centros mineros a futuro, y es la principal medida. Se hace en el gobierno de Piérola, pero quien está detrás de eso, recuerden, termina siendo los empresarios del Partido Civil, que son los que dirigen la vida económica del país en ese momento, ¿ya? Además, ¿qué más habíamos mencionado? Uno, se crea el estanco de la sal para supuestamente juntar plata para tener los 5 millones de pesos que Chile nos pide por el tema del plebiscito de Tacna-Nayarita. Además, se va a terminar estableciendo una misión militar francesa, la misión Clement, para terminar mejorando, modernizando la fuerza militar en caso de una futura guerra contra otro país, contra Chile principalmente. Recuerden que la misión Clemen establece la creación de la Escuela de Oficiales de Chorrillos para prepararlos en estrategias de guerra, y además de eso, la creación del servicio militar obligatorio para poder tener tropas preparadas para un futuro conflicto también. ¿Qué más hay que recordar? Yo les había dicho esto, no recuerdo, espero que sí. Mientras que nosotros traemos una misión militar francesa, los chilenos traen una misión militar prusiana, ¿ya? Traen alemanes que los preparen para una futura guerra, y si estuviese existido un conflicto, Chile estaría más preparado que nosotros, sin duda alguna, ¿ya? Por citar un dato más. ¿Qué más hay que considerar? ¿Ya? ¿Qué más hay que considerar? El otro punto importante de este proceso, recuerden que fue examen de admisión,
es que el servicio militar obligatorio terminó generando una forma de educación y generación de conciencia nacional entre la población andina, ya que ellos no tenían acceso a las escuelas y no terminaban teniendo acceso a esta conciencia nacional que se enseña precisamente en las escuelas. Pues el servicio militar obligatorio te enseñaba no solamente a rezar y cantar el himno, sino también a tener una conciencia de qué cosa es el Perú, qué cosa es ser peruano, quiénes son los héroes, las batallas, y todo lo demás ligado a la conformación de una conciencia patriótica. Otro punto a tomar muy en consideración es la nueva ley electoral de 6, que establecía que los analfabetos no tenían derecho al voto, elitizándose precisamente con eso la ciudadanía, ¿ya? Entre la gente letrada, ¿ya? ¿Quién sabía leer y escribir? ¿Quién tenía acceso a la escuela? ¿Dónde habían escuelas? En las principales ciudades y en algunas provincias de la costa. Yo te dije la vez pasada que esto fue diseñado desde la época del primer civilismo y se va a terminar llevando a cabo con Piérola, que es, repito, un tránsito hacia el gobierno civilista, hacia una elitización de la sociedad. A ver, tomando en cuenta todos esos datos, entramos a lo que nos pide el avance de esta semana, que termina siendo la República Aristocrática. De la República del siglo XX, San Marcos ha hecho pregunta de examen de admisión. Sí, y cuando ha preguntado del siglo XX, ha preguntado de 3 o 4 temas muy puntuales. República Aristocrática, Oncenio de Guía, Ochene de Odría y Gobierno de Velasco. No estoy diciendo que no hayan preguntas de otros temas, pero son los temas más fuertes que ha terminado preguntando San Marcos. Cuando hablamos de la República Aristocrática, recuerden que ese es el nombre que le termina dando Jorge Basadre a este periodo que va entre 1899 y 1919, antes del oncenio, antes del oncenio. ¿De dónde viene el nombre aristocracia? Recuerden que aristo en griego significa el mejor, y crático viene de cracia, que significa gobierno. Entonces, la aristocracia es el gobierno del mejor o el gobierno de los mejores. Quienes se autoproclamaban como los mejores o las mejores familias eran las familias nobles. Profe, me está diciendo entonces que Basadre habla que durante este periodo la nobleza va a terminar dirigiendo el gobierno en el país. La respuesta es no. Ya, la respuesta es no. ¿A qué me refiero? No hay nobles en el Perú. Ya, no hay nobles en el Perú. Ya, los nobles ya acabaron después de la lucha de independencia. O sea, los títulos de nobleza se terminaron eliminando. Pero lo que sí hay que considerar, es que cuando hablamos de la... No entiendo, muchachos. Ya, lo que sí hay que considerar es que cuando hablamos de la nobleza, por ejemplo, en la Edad Media Europea, ¿a quienes se les consideraba como nobles? ¿Cuál era la base del poder de la nobleza? Recuerden que la nobleza medieval europea se sustenta en 2 cosas. Número 1, en la gran propiedad sobre las tierras, ¿ya? Y número 2, se sustenta en la, ¿cuál es la palabra exacta? En la ascendencia nobiliaria. ¿Qué significa eso? El noble por naturaleza es dueño de grandes tierras, como señores feudales. Pero además de eso, repito, yo soy noble ¿por qué? Yo soy noble porque mi papá fue noble, mi abuelo fue noble y mi bisabuelo también. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la República Aristocrática, ¿qué es lo que estamos mencionando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Primero, no hay nobles como tal, pero los hombres más ricos del país terminaban siendo los grandes latifundistas, los grandes dueños de tierras, ¿ya? Como lo terminaban siendo precisamente en la Edad Media Europea. Pero además de eso, ellos terminaban siendo, no dueños, pero terminaban siendo ya las personas que tenían el control de una extensa mano de obra preindustrial, ¿ya? De un montón de campesinos laboralmente muy explotados. En la costa ya no hay chinos trabajando como enganchados, pero sí hay japoneses que comenzaron a llegar desde la época del gobierno de Piérola, ¿ya? Y en la zona de la sierra, el yanaconaje todavía se mantenía vigente. Recuerda que el yanacona era el campesino principalmente indígena, que no tenía una tierra en propiedad, sino que él terminaba ni un salario por el trabajo que realizaba, sino que ellos le daban una porción de tierra, para que la cultiven cuando haya agua. Cuando hay agua, digamos, de lluvia o agua en el río,
El Yanacona cultiva sus tierras y también cultiva las tierras del Gamonal, ¿ya? La del Gamonal. Pero recuerden, cuando no hay agua, se fregaron, ¿ya? Cuando no hay agua, se fregaron. El Gamonal le va a decir, yo no te puedo mantener porque yo no tengo producción, porque no hay agua. Si no hay agua para mí, ¿cómo te voy a mantener a ti? No puedo, pues yo ya veré cómo me mantengo y tú verás también cómo lo haces. Durante ese lapso de tiempo, recuerden que muchos de estos indígenas eran tratados como sirvientes, como pongos en las casas de los nobles, y tenían una actitud servil de estar de rodillas frente a ellos o cargarlos precisamente sobre el río, como si fueran prácticamente sus dueños. Y esa es una condición que aún se mantenía vigente. Precisamente por esa condición de grandes terratenientes, poseedores de campesinos tributarios, ¿ya? Como si fueran señores feudales, por eso es que Jorge Basadre habla precisamente de una aristocracia, de una nobleza gobernante, ¿ya? De una nobleza gobernante. Ahora, toma en cuenta también este dato. Posteriormente a Jorge Basadre, ya otros autores llaman a este periodo con un nombre diferente. Lo llaman como la República Oligárquica. Ya, oligárquica. El nombre no es muy inadecuado, por eso se lo termino poniendo acá cuando hablamos de este concepto. Ya, cuando hablamos de este concepto, del aspecto político. Mira, cuando hablamos de la República Aristocrática desde el punto de vista político, ya les pongo acá de que hay un gobierno de la oligarquía. Por eso también se puede llamar como República Oligárquica. ¿Qué cosa es oligarquía? Nuevamente términos griegos. Oligo hace referencia a un puñado, ¿ya? A un grupo reducido de gente. Eso significa oligo, ¿ya? Arquía, recuerden, significa gobierno, ¿ya? Mientras que cracia significa poder, arquía significa gobierno. Entonces, la oligarquía, ¿qué cosa hace referencia? A un puñado de gente, ¿ya? A un grupo reducido de personas que tienen el control del gobierno, ¿ya? Ahora, ese pequeño grupo de gente, ¿quiénes son? Los hombres más adinerados y poderosos del país. ¿Quiénes conforman ese grupo de la oligarquía? Bueno, ese grupo de la oligarquía se puede terminar viendo en el mapa que está precisamente en esta diapositiva. Acá tenemos a quiénes. Tenemos, por ejemplo, a los dueños de minas en la zona de la Sierra Central, como los Fernandini, ya los Fernandini, y los empresarios norteamericanos dueños precisamente de la Sierra de Pasco Mining Company, ¿ya? Tenemos a los gamonales dueños de un extenso ganado, ¿ya? Y comerciantes de lana de la zona de Puno, como los Gibson ingleses y los Ricketts también, ¿ya? No significa de que solamente extranjeros manejan precisamente este negocio. Hay otros más, los APASA, por ejemplo, son muy poderosos también dentro de este espacio. Así como tenemos a ellos, terminamos teniendo a los hacendados algodoneros de la zona, ya de la zona de la costa sur, ya de la costa sur, como los Leguía en la zona de Cañete o los López de Romaña en la zona de Arequipa, ¿ya? También tenemos a quién, sobre todo tenemos además de estos, a los dueños de medios de prensa, como los dueños del diario El Comercio, o tenemos, por ejemplo, a los dueños de bancos. Pero además de todos estos, tenemos a los más importantes de esta oligarquía, de este grupo de empresarios, banqueros, ganaderos, mineros y demás, los que destacan por encima de ellos terminan siendo los grandes hacendados azucareros de la costa norte del país, ¿verdad? Y hay varias familias, entre peruanas y extranjeras, o de procedencia extranjera. Tienes a la familia de la Piedra, dueños de la hacienda Pomalca. Tienes a la familia Larco, peruanos, pero de ascendencia italiana, dueños de la hacienda Roma, ¿ya? ¿Ya? Tienes además de esto, ¿a quién? Tienes a la familia de Manuel Candamo, ¿ya? Que es el hombre más rico del país y que va a ser presidente durante menos de un año, ¿ya? Tienes a la familia Pardo, ¿ya? A la familia de Pardo, del presidente Pardo de Alía, del próximo presidente José Pardo, que son dueños de la hacienda Tucumán. Tienes ya a la empresa Gildemeister y a los Graham Rowe norteamericanos, ¿ya? Pero además de eso tienes a la hacienda más grande del país, que es la hacienda Cayalti, que le pertenece a la familia Aspillar. Tesoro, esta hacienda Cayalti, que tú me dices que es la más grande, ¿qué tan grande era? Gigantesca, ya, gigantesca. Para que entiendan solamente el caso, la hacienda de los Aspillar, ya, la hacienda Cayalti, era la mitad de Tumbes y la mitad de Piura, ya, la mitad de Tumbes y de Piura. O sea, casi un departamento entero les pertenecía a ellos, ¿ya? A ellos. Así que, repito, no solamente eran grandes hacendados, su terreno era prácticamente su feudo. Por eso es que Basadre acertadamente habla de que prácticamente tenemos a una nobleza terrateniente gobernando el país. Insisto, ya insisto, ya insisto. Recuerden, quien gobierna es la oligarquía,
La oligarquía está conformada por un grupo de personas, un grupo de familias muy ricas, dueños de bancos, de medios de comunicación, de minas en la Sierra Central, de ganado en la zona de Puno, de haciendas algodoneras en la costa sur, pero los más poderosos, sin duda, son los hacendados azucareros de la costa norte, con este precisamente mapa de poder que se venía teniendo durante esta época. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Esta oligarquía, ya este grupo de hombres ricos y de familias ricas, está conformada o dividida en diversos partidos políticos, ¿ya? En diversos partidos políticos. Todos los partidos políticos de la época defendían los intereses de la oligarquía. Llámese el Partido Liberal, llámese la Unión Cívica, llámese el Partido Demócrata, llámese el Partido Constitucional y sobre todo el Partido Civil. De estos cinco partidos que defendían a la oligarquía, el más poderoso, el mejor organizado, el que mayor cantidad de votantes venía teniendo y que va a gobernar el país durante la República Aristocrática será el Partido Civil. Por eso es que a esta época también se le suele llamar como la época del segundo civil, el segundo civilismo. ¿Cuál fue el primero? El periodo previo a la guerra contra Chile, cuando el Partido Civil llegó al gobierno. Y el segundo civilismo va a ser la época de la República Aristocrática, porque entre 1899 y 1919 el Partido Civil siempre gobernó, salvo por una excepción, y eso es lo que está en el segundo punto. Hay una hegemonía política del Partido Civil, por eso el nombre del segundo civilismo, excepto entre 1912 y 14, que va a gobernar un líder político con propuestas populares y populistas como es Guillermo Billinghus, que no pertenece al Partido Civil. Y gobernó muy poquito, ¿eh? Ya gobernó muy poquito, porque como afectó los intereses del Partido Civil, como le dieron golpe de Estado y lo sacaron. Se acabó, ya se acabó. Caso muy especial, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de este periodo. Siguiente. Cuando hablamos, y eso también hay que tomarlo en cuenta, estoy explicando un montón de cosas, porque este examen ha venido muy conceptual y hay que entender los conceptos y los hechos y relacionarlos. Cuando hablamos de la República Aristocrática o de la República Oligárquica, no estamos hablando, por si acaso, solamente que el presidente pertenezca a la oligarquía. No, 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 ya no, 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 no. Estamos hablando que la oligarquía maneja el control total del Estado, presidencia, ministerios, poder judicial, congreso, alcaldías, municipios, todo lo manejan ellos, ¿ya? Todo lo manejan ellos por completo, todo, 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 de manera absoluta. Por eso hablamos de una república aristocrática, un Estado manejado por parte de esta élite. Repito, hay funcionarios de los diferentes partidos, todos son de la élite. Listo, ya no te olvides tú. Ahora. Durante las épocas previas, nosotros habíamos visto permanentes intentos de golpe de Estado. A ver, habíamos visto permanentes intentos de golpe de Estado, guerras civiles y demás. Ya no te olvides tú. ¿Ya? Pero, también hay que tomar en cuenta, ¿ya? También hay que tomar en cuenta lo siguiente. Durante este periodo de 1899 a 1919, va a haber, como dice acá en el tercer punto, una relativa estabilidad política. ¿Ya? Sí, una relativa estabilidad política. ¿Por qué hablo de una relativa estabilidad política? Lo que pasa es que durante este periodo prácticamente el golpe de Estado no existe. Ahora. Con eso podremos decir, además, que hay una aparente estabilidad. O sea, que parece de que todo anda bien y por lo tanto no hay crisis interna. Pero la respuesta es, o la pregunta es, ¿eso era así? ¿Ya eso era así? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Ya? Definitivamente no. Definitivamente no. Lo que pasa, y a mí me gusta decir esto, es que el Perú durante la República Aristocrática es muy semejante a la monarquía medieval europea. Voy a hacerte retroceder en tu curso de Historia Universal. ¿En qué tema están en Historia Universal en este momento, muchachos? ¿Ya? A ver, ubícame, por favor. ¿Ya están en imperialismo? ¿Ya llegaron a la Primera Guerra Mundial? ¿En qué tema están en Historia Universal? A ver. ¿Quiénes llevan su clase de Historia Universal? Ahí está, ¿ya?
En la Primera Guerra Mundial, perfecto, ya, perfecto. Entonces, ya han visto hace varias semanas atrás, el tema de la Edad Media, ¿ya? Recuerda que entre el siglo IX y el siglo XIII hablamos del periodo clásico, ¿ya?, del feudalismo. Es decir, los señores feudales eran los hombres más poderosos en sus respectivas regiones. Eran soberanos, ellos establecían leyes, impuestos y castigos en su territorio. Pregunta, ¿en ese lapso de tiempo habían reyes? ¿Ya? Muchachos, vuelvo a hacer la pregunta. Entre el siglo IX y el siglo XIII, donde los señores feudales eran muy poderosos, ¿en esa época habían reinos, habían reyes, sí o no? ¿Ya? A ver, espero sus respuestas. Ya una persona me ha dado su respuesta. ¿Ya? Otra persona también. Van dos, ya van dos. Pero son dos respuestas diferentes, ¿no? Una me dice no, así rotundo, ¿ya? Y otra me dice sí, pero no tenía mucho poder y también me lo termina diciendo una segunda persona. Y la respuesta es sí, sí habían reyes. En el siglo IX nació el reino de Francia con Hugo Capeto, ¿ya? En el siglo IX, ya los sajones con Otón I van a terminar formando el Sacro Imperio Romano Germánico, y en el siglo X, William the Conqueror, ya Guillermo el Conquistador, forma el Reino de Inglaterra. Entonces, sí hay reyes, sí hay reinos, pero recuerdo una frase para los reyes de la Edad Media: el rey reina, pero no gobierna. ¿Cuál era la función del rey? El rey era una suerte de coordinador, ¿ya?, entre los señores feudales para que no se peleen entre ellos, ¿ya? Pero además de eso, era el ante otros reinos o imperios de todos estos señores feudales de la región. Pero si el rey le terminaba diciendo a los señores feudales: tú me tienes que terminar pagando el 10% de tus ganancias a mí, el señor feudal decía: tú eres imbécil, ¿o qué? No te va a pagar nada, cholo, no te va a pagar nada, porque quien manda y todo soy yo. El señor feudal es soberano y autónomo, no se somete a la autoridad del rey. Es lo mismo que pasaba en el Perú de inicios del siglo XX, para que no entiendas que tan atrasados estábamos. Eso, ¿a qué te se refieren? Te explico la situación. Los presidentes de la República, eran el rostro del gobierno, eran el rostro del gobierno, de la República, del Estado peruano. Pero ellos sabían que habían hombres muy poderosos, ¿ya? ¿En dónde? En la sierra y en la costa, dueños de grandes extensiones de tierras, dueños de ganado en Puno, dueños de minas en la zona de la Sierra Central, banqueros poderosos, que parte de este grupo que dirigía el país. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo el gobierno central? Dijo: señores, yo reconozco el poder que ustedes tienen, reconozco la autoridad que ustedes tienen en sus respectivas provincias, y está bien, ustedes van a seguir dirigiendo sus provincias como si fuera su feudo, como si fuera un territorio independiente. Yo solamente les pido tres cosas, tres cosas. Número uno, ustedes tienen que pagarle impuestos al gobierno central para poder hacer obras públicas a nivel nacional. Lo segundo que les pido, es que ustedes tienen que respetar la autoridad de mi gobierno. Yo no me meto con sus negocios y ustedes no intenten promover levantamientos o intentos de golpe de Estado en mi contra, ¿ya? Y tercero, además, no, no permitan que haya protestas sociales muy fuertes en sus regiones. Un momentito, muchachos. Entonces, con todo este caso, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta? ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta? Repito, el presidente está permitiendo que estos hacendados, banqueros, mineros, manejen a su antojo el control de sus provincias, ¿ya? Pero siempre y cuando, repito, respeten la autoridad del presidente, le paguen sus impuestos y no permitan ya de que hayan grandes protestas sociales. Porque, a ver, esa última parte no te entendí muy bien. ¿Cómo es eso de que no permitan que haya protestas sociales? Que a protestas siempre van a haber porque la gente siempre va a reclamar. Va a reclamar menos impuestos, va a terminar reclamando un mejor salario, va a terminar reclamando tierras, etc. ¿Qué le decía el gobierno central a estos dueños de las provincias? Mira tú, si un grupo de campesinos ya termina protestando porque quiere más tierras o más agua de riego o que le cobras menos impuestos, tú verás qué haces, papi, ¿ya? Tú verás qué haces. O les solucionas el problema dándole más tierras, ¿ya? O le metes golpe y los metes a la cárcel. Pero yo no quiero que la gente misma se entere de lo que está pasando. De esta manera podríamos decir que hay una estabilidad social y política. No tiene que ser real, tiene que ser aparente, ¿ya? Tiene que ser aparente, ¿ya? Lo siguiente. En la zona de las minas, por ejemplo, el minero quiere mejor salario, golpe y lo encarcela, no hay problema.
Profe, aguanta, pero ¿cómo lo van a poder encarcelar si te están protestando legalmente? No importa, ya te dije. La República Aristocrática significa que esta élite maneja presidencia, ministerios, congreso, alcaldías, poder judicial, ¿ya? Así que venían teniendo todo el poder del Estado para poder defender sus intereses y aplastar los intereses de la población, ¿ya? Esto es lo que le estoy poniendo en el tercer punto. Hay una relativa estabilidad política, una alianza entre el Partido Civil, los hacendados costeños, ¿ya? Azucareros del norte, los boneros del sur, los gamonales dueños de tierras en la sierra y los dueños de las minas, ¿ya? Cada uno de ellos maneja su territorio, maneja sus provincias, tiene su propia moneda llamada token. No sé si has escuchado ese nombre, ¿ya? Um, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una transacción por internet, te piden una clave token. El nombre token es el nombre que se le daba a las monedas locales. Cada hacienda tenía su propia moneda de uso interno. El único que venía teniendo dinero para el manejo nacional e internacional eran los hacendados. De tal manera que, ¿qué se hacía con eso, profe? Imagínate. Yo tenía una moneda de cuero que terminaba sirviendo solamente para la hacienda que había. Y podía comprar y vender productos adentro del territorio. Pero ¿sabes qué pasaba? Con eso me obligaban a que no salga de acá, a que no salga de la hacienda. Porque si yo me voy con estas moneditas de este lugar a otra hacienda u otra ciudad, no me sirven. Así que vas a terminar comenzando tu vida de cero, de la nada. Y con eso te mantenían enganchado, controlado, sometido. Era lo que sucedía. Profe, ¿el gobierno no permitía? Claro, porque esta élite que dirige las haciendas son los mismos que dirigen el gobierno central. Repito, ellos gobiernan, ellos manejan las leyes a su favor. ¿Ya? A su favor. No te olvides tú. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más? Profe, una preguntita. Tú me estás hablando de la oligarquía, de los grandes empresarios. Profe, ¿y dónde queda el profesional? ¿Dónde queda el intelectual? ¿Dónde queda el que ha pasado por la universidad? El médico, el abogado, el profesor, el ingeniero. ¿Dónde quedan estos estudiantes de San Marcos? ¿Dónde queda el de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, el de la San Agustín, el del Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas? Ellos no quedan en una parte. Ellos son profesionales. Ellos se les llama clase media. ¿Ya? Son clase media. Son trabajadores asalariados con un alto salario, ¿ya? No ganan 1.000 soles mensuales, ganan 4.000, 5.000, 7.000, 10.000, ¿ya? 12.000, 15.000, ganan bien, pero no son los dueños de los negocios, ya no son los dueños de los negocios. Saben leer y escribir, muchos de ellos son profesionales, tienen algunos negocios pequeños o medianamente rentables, pero no son la oligarquía. Y ellos no son parte del gobierno porque ellos votan, pero no son parte del gobierno porque ellos no tienen un partido político que los represente. ¿Ya? O sea, no hay alguien que defienda sus intereses. La oligarquía sí, tiene varios partidos y son los que están gobernando, pero la clase media no. ¿Ya? Por más que sea un grupo numeroso, están limitados porque no tienen un partido que los represente. ¿Eso por qué no? Porque no estaban organizados. ¿Ya? Eso aparecerá luego, pero durante la República Aristocrática no. Tienes por otro lado a quién, profe, ¿dónde están los obreros? ¿Ya? Ah, recuerda que en la época de Cáceres y en la época de Pirola han llegado muchos bancos, se están formando empresas, industrias, ¿ya? Hay profesionales, ya profesionales hay empleados y hay obreros, trabajadores manuales. El número de obreros está creciendo y mucho. Eso, ¿y los obreros qué pasa con ellos? Mira, el caso de los obreros es muy especial y te lo estoy poniendo acá en el último punto. Los obreros están muy explotados laboralmente. Muchas horas de trabajo, poquito salario. Y no es el único país donde pasa eso. Pasa en la mayoría de países del mundo, ya del mundo. Y en muchos países del mundo los obreros se comienzan a organizar, ya a organizar, para poder exigir mejores beneficios. Por ejemplo, el movimiento obrero, y eso ya lo viste en la historia universal, está ligado a dos grandes movimientos ideológicos. Uno son el anarquismo y el otro es el socialismo. Ya, el socialismo. Todo científico, pero anarquismo y socialismo son las grandes ideologías que organizan al movimiento obrero. En el caso del movimiento obrero peruano, por influencia de Manuel González Prada, ya, en el Perú el movimiento obrero durante la República Aristocrática va a tener una clara tendencia anarquista. Recuerden, los anarquistas consideran que el Estado, ya, que el Estado defiende los intereses de la clase alta y no del pueblo, y que se debe eliminar cualquier medio que limite la libertad de los seres humanos. Recuerda, ¿cuál era la frase de los anarquistas? Ni Dios, ni patria, ni ley. No religión, no gobierno, no leyes, porque eso solamente termina permitiendo la opresión del pueblo por la clase alta. Eso es lo que plantean los anarquistas. Y Manuel González Prada, repito, es el difusor de esa idea, tiene una gran aceptación por parte del movimiento obrero, y repito,
Durante la República Aristocrática el movimiento obrero es anarquista, anarquista. Ahora, cuando hablamos del movimiento obrero, ¿a qué nos referimos? El movimiento obrero, o sea, los obreros son una serie de trabajadores manuales de diferentes empresas, ¿ya? De diferentes empresas. Pueden ser empresas grandes, como pueden ser empresas medianas, ¿ya? El trabajador de una panadería es un obrero panadero, el trabajador de un taller de sastre es un trabajador de la sastrería, y así por el estilo, ¿ya? De las carpinterías y demás. Entonces, se va a comenzar a formar el movimiento obrero a través de algo llamado por el nombre de gremios, que también es un concepto que ha visto en la historia universal. ¿Qué es un gremio? Es la unión de los trabajadores de un mismo oficio. Es decir, los trabajadores panaderos del Agustino pueden formar el gremio de trabajadores panaderos del Agustino, ¿ya? Y su símbolo va a ser el pan cachito, o la rosquita, ¿ya? Como tú quieras, ¿ya? Como tú quieras. Pero también puede haber, por ejemplo, el gremio de de la sastrería del RIMAC, o el gremio de trabajadores, no sé, de las empresas textiles de Vitarte. Y así por el estilo, aparecen varios gremios. El gremio, recuerden, siempre va a terminar siendo la unión de trabajadores de un mismo oficio. No puede haber en un gremio campesinos, panaderos y zapateros. Tienen que ser de un. Entonces, entonces, recuerden ustedes muchachos que eso es un gremio. Ahora, si ese es un gremio, profe, ¿qué cosa es esto? Acá me estás poniendo tú que el movimiento obrero es anarco-sindicalista. Bueno, es anarco por la ideología anárquica, pero además es sindicalista. Sindicalista viene del sindicato. ¿Qué es un sindicato, profesor? ¿Qué es un sindicato? Mira, un sindicato termina siendo un conjunto de gremios. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, el gremio de panaderos del Agustín, el gremio de panaderos de Santa Anita, el gremio de panaderos de Lima, el gremio de panaderos del Rima, el gremio de panaderos de Breña, forman el sindicato de trabajadores panaderos de Lima, ¿ya? Es uno. También puede ser otra cosa. El gremio de panaderos ya, de Lima, el gremio de zapateros de Lima y el gremio de carpinteros de Lima forman el Sindicato Único de Trabajadores Manuales de Lima. ¿Ya? Entonces el sindicato es un conjunto de gremios. Pueden ser del mismo o de diferentes oficios. A lo que me estoy refiriendo es que en el paso del tiempo, los obreros se van dando cuenta de algo. La mejor forma de poder obtener beneficios es presionando al gobierno. Y mientras seamos más y mejor organizados, nuestra lucha será mayor y nuestros beneficios también. Por eso es que, repito, van a haber niveles de organización. Pasamos de gremios, un grupo de trabajadores de un oficio, a sindicatos, una asociación más grande para poder protestar por mayores beneficios. ¿Ya? Esto que yo estoy planteando acá ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya? El movimiento obrero en el Perú terminó formándose en gremios y sindicatos y fue anarco-sindicalista, anárquico en su ideología, sindicalista en su organización. No te olvides tú, ya no te olvides tú. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta con respecto al movimiento obrero? Ya. Entonces, ya, ¿qué más debemos hablar con respecto al movimiento obrero? ¿Qué buscaban los obreros? Bueno, lo que buscaban de manera general era una mejor condición de vida. Ese es su objetivo, mejores condiciones de vida. ¿Ya? ¿Qué implicaba mejor condición de vida? Más, mejor salario, menos horas de trabajo. Pero recuerden que el movimiento obrero peruano no está desligado al movimiento obrero internacional. A nivel internacional, los obreros también están organizándose, luchando, protestando, haciendo huelgas por beneficios. Y a nivel internacional, el movimiento obrero venía teniendo un objetivo. Su objetivo central terminaba siendo las 8 horas de jornada laboral. Trabajar solo 8 horas al día. Su propuesta era esta, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, ¿ya? O sea, 24 horas divididas en 3, ¿ya? Cuando digo 8 horas de ocio, implica 8 horas para poder estudiar, 8 horas para poder estar con la familia, 8 horas para poder jugar con los hijos. O sea, ya de mi tiempo, ¿no? Ya de mi tiempo.
Entonces, esta cuestión terminaba siendo el mayor objetivo. Profesor, ¿van a conseguir eso? Ya iremos viendo en la próxima clase, cómo se van organizando y qué beneficios vienen obteniendo. Entonces, no te olvides tú. Con lo que te he dicho, los obreros sí se están organizando, pero se están organizando con un objetivo, sus mayores beneficios laborales, pero no tienen un partido político que los represente. Por lo tanto, tampoco van a ser parte del gobierno. Y los campesinos, menos todavía. ¿Por qué dice el profesor que los campesinos menos? No solamente porque los campesinos eran un grupo numeroso, sino que los campesinos están en la zona rural, en la zona del campo, sobre todo en la zona de la sierra o en las afueras de las ciudades. Pero más por algo, más por algo. Recuerda, de acuerdo a la ley electoral de 1896, solo pueden votar los que sepan leer y escribir. Y la mayoría de indígenas son campesinos y la mayoría de esos no tienen acceso a las escuelas. Si no tienen acceso a las escuelas, ni siquiera van a tener derecho al voto, menos participar de la vida política. De tal forma, vuelvo a insistir, que durante este periodo, como ya te había dicho, se va a terminar estableciendo una elitización ya del gobierno, del poder. Gobierna la oligarquía a través de diferentes partidos y los que no son de la oligarquía no participan del gobierno. Uno, porque la clase media no tiene un partido político. Los obreros no tienen partido político y los campesinos porque son analfabetos y no tienen derecho al voto. Por eso es que el gobierno se elitizó. Profesor, ¿por qué no se estableció una ley para que todos puedan votar y todos se puedan organizar? ¿Para qué? Si con eso la oligarquía tenía todo el poder. ¿Para qué le voy a dar derechos al otro si al darle derechos a ellos pierdo poder yo? Eso no pasa de la noche a la mañana ni de manera pacífica. Eso pasa en base a luchas, protestas, levantamientos, huelgas, etc. ¿Ya? Eso no pasa de casualidad. ¿Ya? Así que también hay que tener cuidado que cuando tú escuches un medio de prensa y dicen, ay, ¿por qué la gente termina protestando, cerrando la carretera o quemando llantas? Porque si no en el Perú no te hacen caso, porque quien gobierna termina siendo la élite y a todos los demás son mano de obra, todo lo que no debe protestar. ¿Ya? Pero en esas protestas a la mala es que recién te escucha el gobierno. Lamentablemente es así. No debería ser mucho más democrático, mucho más moderno, pero seguimos en un país ya premoderno, ya premoderno. No somos Suecia, no somos Noruega, no somos Alemania, ya somos Perú. Y no estoy hablando solamente por Perú, América Latina es así, lamentablemente, ya lamentablemente. Unos más y otros menos, pero es así en la región. Ahora, ya hemos hablado de las características políticas de la República Aristocrática, pero hay que tomar en cuenta otra cosa más, otra cosa más. Mira tú, vámonos a la diapositiva anterior que había dejado en el aire, ¿ya? Que eran las características económicas, ¿ya? Cuando hablamos de la economía durante la República Aristocrática, hay que recordar esto. El Perú era, es y será, ya, lamentablemente, un país que vive de la exportación de materias primas. No somos un país que produce ni vende tecnología, ciencia o educación. Somos un país productor de materias primas. Pero hay ciertas cosas que debe tomar en cuenta. Primero, recuerda que ser exportador de materias primas nos había terminado generando grandes ganancias, pero también una gran limitación. En la época del guano habíamos ganado un montón de plata por la venta de este fertilizante, ¿ya? Pero recuerden, ya, que dependimos tanto de la venta del guano que cuando el precio del guano cayó, nos fuimos al guano. Espero recuerda que te había dicho eso. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos dejó la época de la prosperidad falaz? La enseñanza es que ya no podíamos depender de la venta de un solo producto, ¿ya? Sino que el Perú se va a convertir, como dice acá, en un país poliexportador. ¿Qué significa eso? Poli es varios, exportación es la venta de recursos al exterior. El Perú va a vender varios productos, ya varios productos. El top 5 ya de los productos que el Perú va a terminar vendiendo, ¿cuáles son? A ver, número 5, petróleo, ya número 5, petróleo, de la zona de Talara, ya. Número 4, minerales, ya, cobre principalmente de la Sierra Central, ya. Número 3, algodón de las haciendas de la costa sur, en Ica y Arequipa principalmente. Número 2, caucho de la zona de la selva, que va a terminar siendo un boom desde la época de Pierre, ya que te había dicho esto la vez pasada, y que continúa vendiéndose. Y número 1, el azúcar, del azúcar. Ese era nuestro principal recurso de explotación y eso es lo que manejaban los grandes hombres poderosos del país durante este periodo. Esto falla, no te olvides. Azúcar, caucho, algodón, minerales y petróleo. ¿Cuál era la ventaja de vender varios productos? La ventaja de vender varios productos es algo que se llamaba efecto colchón. De efecto colchón. ¿Cómo era eso el efecto colchón? Ese era un término antiguo que es difícil de entender ahora.
¿ya? ¿Por qué? Porque las camas modernas ya vienen teniendo colchones con 360 resortes, ¿ya? De tal manera que yo me siento en una parte del colchón y el otro que está en otra esquina ni siente que yo me he sentado, ¿ya? Porque son casi pequeñas camas independientes. Pero antiguamente, pregúntale a tus abuelos o pregúntale a tus padres, si tienen más de 40 años, los colchones eran pues cualquier cosa, no era un colchón de paja, un colchón de espuma. Tú te sentabas en un lado y se hinchaba por otro, se hinchaba por otro. Ese es el efecto colchón, ¿ya? ¿Qué pasaba? Hay momentos en que el precio del caucho, por ejemplo, bajaba, ¿ya? Bajaba. Pero no importa, bajaba por un lado, pero subía el precio del azúcar, ¿ya? Efecto colchón. Bajaba el precio del azúcar, pero no importa, caía la economía por un lado, pero subía el precio de los minerales, ¿ya? Baja el precio de los minerales, pero subía el precio del petróleo. De tal manera que, macroeconómicamente hablando, ya el Perú tenía una economía estable, ya estable. Repito, macroeconómicamente, haciendo las cuentas generales del Estado, el Perú tenía una economía estable. ¿Por qué? Porque no dependía de un solo producto. Cuando subía uno, bajaba el otro, pero siempre había una suerte de equilibrio. Eso era el punto importante durante este periodo, ya durante este periodo. Pero hay que tomar en consideración, que la exportación de materias primas va a terminar dependiendo de que los países extranjeros tengan plata para comprar. Si estos países entran en recesión, en alguna crisis económica, automáticamente van a gastar menos, van a comprar menos y los países que viven de vender, como nosotros, se fregaron. Y es ahí donde hay que tomar en cuenta mucho cuidado precisamente con este caso. Te explico por qué. Ya te explico por qué. Hago paréntesis al tema que estamos hablando en este momento y no sé si han escuchado. El Perú está al borde de una mega crisis económica. ¿Ya? Mega crisis. Eso, tú también estás pues, con el escándalo de que el presidente Castillo nos va a llevar a la ruina porque somos un país comunista. No, 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 no. Yo considero que Castillo es un gobernante ineficiente, ya. Yo no voté por Castillo, terminé diciendo mi voto, ya, porque me parecía un pata muy poco preparado y su partido mal organizado. No hay partido político en el Perú, ni uno, ya, ni uno. Ni López Aliaga ni Keiko van a ser la solución. Pero no me refiero a eso, me refiero a que el Perú, y eso ya lo has visto en los diferentes temas, el Perú está amarrado a la economía internacional, ¿ya? Si la economía internacional anda bien y compra mucho, nosotros, países portadores de materias primas, vamos a ganar, ¿ya? Si ellos tienen guerras, nosotros vamos a ganar porque se produce más materia prima. Pero si no, ya, si ellos están en recesión y crisis, nuestras ventas bajan y nuestra economía se ve afectada. Lo hemos visto con el COVID. El comercio internacional se paralizó, nuestras exportaciones bajaron, ¿ya? El Perú vive mucho del turismo, no había viajes internacionales por el temor precisamente por el turismo se fue al cacho, ¿ya? Ahora, ¿por qué me pones ese pánico ahorita, profe? Porque uno de los principales importadores de materias primas en el mundo ya no es Estados Unidos, es China. Y China viene teniendo en los últimos 20 años, por lo menos, un crecimiento inmobiliario gigantesco. Es decir, en China se están produciendo edificios con departamentos, ¿ya? Para que la gente pueda terminar comprando casas, ¿ya? China es una sociedad que se ha ido urbanizando, o sea, cada vez viven más en ciudades y menos en el campo. Y la gente se traslada del campo a la ciudad y compra su casita propia, que terminan siendo muy caras, pero ahí hay alguien que las vende. ¿Quién la vende? En China hay una mega empresa constructora que se llama Evergrande, Evergrande, la Evergrande. Y precisamente Evergrande ganó un montón de plata porque son más de 1.500 millones de chinos que quieren viviendas, ¿ya? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que en los últimos años Evergrande ha tenido un problema. Ha producido un montón de casas y la gente ya no está comprando igual. Y ahí viene el problema. El problema termina siendo que Evergrande está al borde de la quiebra. Para poder producir casas se necesita hierro para poder hacer las estructuras de la edificación y cobre para el sistema de cableado. ¿Sabe quién es el mayor vendedor de hierro a China para sus construcciones? Se llama Brasil. ¿Sabe quién es el mayor vendedor de cobre a China para su sistema eléctrico? Es Chile y Perú. ¿Qué pasa cuando Evergrande ya termina entrando en quiebra? Es lo que supuestamente va a terminar pasando. Lo que va a terminar pasando, ya lo que va a terminar pasando es bien simple, ya. La economía china va a terminar entrando en un fuerte colapso, porque si esta empresa quiebra, va a generar un montón de pérdidas de negocios. Más de 400 bancos tienen préstamos precisamente con Evergrande. Si ella quiebra, todos estos bancos se van a la quiebra, ¿ya? Si Evergrande deja de comprar cobre, países como el Perú no van a vender ese recurso, el precio del cobre va a terminar bajando y un montón de gente se va a quedar sin chamba. Así que todo el sistema económico se encuentra, vuelvo a repetir, amarrado, ya amarrado. Ahora, ¿por qué? Ya, ¿por qué?
hablamos precisamente de este proceso, ¿ya? Me presento a mi hijo. ¿Qué está pasando? Mi esposa y mi hijo. Está durmiendo, ¿verdad? A ver, te decía, ya te decía. Tengo mamá que también quiere figurar. Entonces ya te decía, muchachos. Le decía que durante este periodo, se va a terminar viviendo ya esta situación. Profesor, ¿hubo un buen periodo o un mal periodo ya para la economía? Buenísimo, ya no podía haber mejor, buenísimo, ya buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se produce la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y este es un punto importante. El Perú, desde la independencia hasta 1914, va a terminar siendo muy dependiente económicamente de Inglaterra. Él es nuestro principal comprador de materias primas y nuestro principal financista y país de donde vienen empresas a nuestro territorio. No solamente el Perú, América Latina en general. Pero recuerden, y por eso está acá en este breve punto, que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comienza a retirar sus inversiones de América Latina para invertir su presencia en la guerra. En la guerra. Y producto de esta situación, producto de esta situación, es que a partir de ese momento, empresarios norteamericanos comienzan a comprar empresas inglesas. O sea, cuando Inglaterra se va yendo, quiere rematar sus negocios. Y los norteamericanos aprovechan el momento en toda América Latina y comienzan a comprar empresas inglesas. Por eso es que desde 1914 pasamos progresivamente de una dependencia hacia Inglaterra a una dependencia hacia los Estados Unidos, que va siendo cada vez más fuerte. ¿Ya? Cada vez más fuerte. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Un ratito, muchachos, me cambio de cancha, ¿eh? Ya, un ratito. Ya regresé. Entonces, precisamente por eso está esto en estos dos puntos. El Perú depende de Inglaterra hasta 1914, luego de los Estados Unidos. Somos un país exportador de varios productos de materias primas y dependemos precisamente de esa venta de materias primas, tanto en el aspecto agrícola, insisto, azúcar y algodón, como del aspecto de la minería de la Sierra Central. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya te dije esto hace un rato. Predomina la oligarquía, los grupos empresariales poderosos sobre la mayoría de la población que ni siquiera tiene acceso al poder político y muchos son muy pobres y explotados. Ya hablamos de lo económico, ya hablamos de lo político y ahora solamente nos queda respaldar algunos aspectos en el tema social. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el aspecto social en el Perú durante este periodo? ¿Qué pasa? A ver, te explico yo. Te explico yo. Primero, ya hemos dicho de que la oligarquía gobierna el país. Dentro de esa oligarquía existe un grupo muy, muy, muy poderoso que terminan siendo 33 familias, los Pardo, los Prado, los Ríquez, los Caldamos, los Aspilla, etcétera, que se reúnen en un centro de poder político, literalmente, que termina siendo el Club Nacional. ¿Dónde queda el Club Nacional, profe? Te explico para quienes conocen un poco Lima. Plaza San Martín, de Plaza San Martín. Acá tienes a la estatua de San Martín, San Martín en su caballo mirando hacia el frente. Hacia el frente hay un hotel llamado el Hotel Bolívar, Abajo hay un KFC, no sé si hay o había, por lo menos, Aquí está la avenida Colmena, tú cruzas la pistita, y acá había un cine que ya no existe, que es el Cine Colón, que se quemó, y al costadito hay un edificio grande con cochera, con un guardián adelante, es el Club Nacional. Este era el lugar donde se reunían las familias más poderosas del país. Y se decía en la época que donde se tomaban realmente las decisiones de gobierno no era en Palacio, era ahí, porque ahí se reunían las familias poderosas y decidían qué hacer con el país. Otro aspecto. El Perú tenía una organización precapitalista. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el desarrollo del país no estaba o no se basaba en la industria, en la banca, se terminaba basando en la gran propiedad sobre la tierra y la explotación de los trabajadores. En ese sentido, habían diferentes formas de explotación laboral precapitalista. Una de ellas terminaba siendo el enganche. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque ha sido pregunta que se me menciona.
El enganche. ¿Qué es el enganche? Ya hemos hablado del enganche cuando hablamos de los chinos, ¿ya? De los chinos culíes en la época de la prosperidad falaz. Recuerden que el enganchado era un obrero asalariado, con contrato, ya, con contrato, que se le traía a trabajar por un lapso de tiempo, de 1 año, 3 años o 5 años, ya, o 5 años, y que además de eso se comprometía a pagarle un salario. Pero recuerden que es en letras chiquititas en el contrato decía que si ese trabajador terminaba teniendo una deuda, ya una deuda tenía que quedarse a trabajar hasta que pague la deuda, hasta que pague la deuda. Ahora, ¿dónde, ya, para qué tipo de empresas o centros laborales se requería trabajadores enganchados? Bueno, se requería enganchados en aquellos lugares, y en aquellos lugares donde la producción sea permanente, ¿ya? Donde tú trabajes todo el año, porque estás haciendo un contrato de más de 1 año, ¿ya? Y si yo te voy a contratar es porque te voy a pagar y te voy a pagar porque eres productivo. ¿Dónde se podría trabajar todo el año, ya, sin parar? Las minas, ¿ya? Las minas. Porque en las minas no importa si llueve, graniza o trueno, tú estás dentro del cerro sacando minerales y siempre vas a trabajar. Bacán. Otro lugar terminaban siendo las haciendas de la costa norte, costa y sierra norte en general, porque venían teniendo ríos con un caudal permanente, con agua todo el año y se podía cultivar sin problemas, ¿ya? Entonces, el enganche era un sistema laboral, ya, para trabajadores asalariados permanentes, ya, permanentes en haciendas de la costa norte y centros mineros, ya. Y recuerden, se quedan a trabajar hasta que paguen sus deudas. Enganchados hay indígenas, ya, y japoneses, desde la época del gobierno de Tierra, no se olviden ustedes, ya. Segundo, ya, segundo. El Yanacona. Ya te expliqué eso hace un rato. El Yanacona es un campesino, principalmente indígena, trabajador en la sierra, que no gana un salario, ya no gana un salario, sino que le dan una porción de tierra para que la trabaje de manera paralela a la que trabaja la tierra de Gamonal. De Gamonal. Y recuerden que con él no hay un contrato ni un salario. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, por cuestiones del clima. ¿Ya? En la costa y sierra, centro y sur del país, ¿ya? Centro y sur del país, no hay agua todo el año. Hay temporadas, ¿ya? Hay 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Entonces, durante los 6 meses de lluvia se puede cultivar, se puede trabajar. Los 6 meses de sequía no. El Gamonal, el dueño de la tierra, decía, no te puedo terminar ofreciendo a ti un salario durante 1 año cuando solamente te puedo terminar utilizando 6 meses, ¿ya? Por eso les decía, 6 meses, ya, en este tiempo yo te doy a ti una porción de tierra. La trabajas cuando hay agua, trabajas las mías y las tuyas también, y cuando no hay agua ni para mí ni para ti, yo ya veré cómo consigo mi platillo también. El Yanacón es un trabajador estacional, está ligado a las estaciones del año, a las estaciones del año, y se termina estableciendo en la zona de la sierra y costa centro y sur del país principalmente, ¿ya? Pero también había una fuerte explotación y hasta servidumbre con respecto a ellos. Muchos los consideran como los siervos de la Edad Media, ya a los yanaconas en el Perú. Las correrías, te lo expliqué la vez pasada. Recuerda que como se comenzó a explotar el caucho y fue un gran negocio muy rentable, recuerda que Julio César Arana, Carlos Fermín Carral, van a terminar contratando gente armada para que persigan y casen, capturen a tribus amazónicas y los terminen obligando a extraer caucho. A eso se le conoció como las correrías. Más adelante, un representante del gobierno británico llamado Roger Casement va a terminar denunciando el tremendo abuso, casi esclavitud, que se terminaba haciendo sobre esta población. No solamente en el Perú, sino también en el Congo, ¿ya? En el África. Y producto de estas denuncias, el gobierno peruano, pero dijo, uy, no, yo no sabía nada, disculpe, no puedo permitirle, por ejemplo, en mi país. Así que la correría se eliminó, ya se eliminó. Y en su lugar se va a terminar creando el sistema de la habilitación. ¿Qué es la habilitación? Como les pongo por ahí en resumen, es el enganche cauchero. ¿Cómo es eso del enganche cauchero, profe? Bueno, el enganche ya sabemos que es un contrato laboral por una determinada cantidad de tiempo con un salario. Si tienes una deuda, te quedas a trabajar. Eso fue lo que se hizo. Ya no se va a terminar utilizando tribus amazónicas, pero sí a población de la sierra sobre todo, que les hacían contratos para terminar extrayendo el caucho de la zona selvática. No, pero eso ya era un poco más civilizado. Más o menos, ¿ya? Y digo más o menos por qué, ya digo más o menos por qué. Porque a pesar precisamente de que se venía teniendo este contrato, ¿ya? Que tenía un tiempo de vigencia, el problema terminaba estando en otro punto, ¿ya? El problema estaba en que yo te decía, mira, te contrato por 2 años y luego te regreso a tu casa. Bacán. El problema terminaba estando, ¿ya? El problema terminaba estando en que después de eso no te regresaban.
Y cuando la gente reclamaba, le decía, señor, pero ya acabo mi contrato y ya me quiero ir a mi casa. "Ah, bueno, ya sí, te voy a llevar, pero ahorita no, pues, porque la gente todavía sale de acá en 2 meses. Así que en 2 meses te llevo. Si quieres, espera, ¿ya? O si quieres, estaba trabajando y te pongo un poquito más. Y así los terminaban explotando todavía más, ¿ya? Era parte del abuso que se venía produciendo en aquella época, lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente. Sigamos, ya sigamos. A ver, ahora sí nos podemos meter a ver a gobernantes, ¿ya? Los gobernantes de la época. Comencemos con Eduardo López de Romaña. ¿Quién era este pata? Eduardo López de Romaña es un varón del azúcar, un hacendado o representante de una familia poderosa de azucareros del país. Pero, ¿por qué llegó él al gobierno? ¿Por qué no? Mira, ya te había mencionado que Pierola tenía que apoyar la candidatura del Partido Civil. Pero como el gobierno de Pierola había sido bueno y tenía mucha aprobación por parte de la gente, pero le dijo, sí, ¿por qué te va a dar mi voto? Mejor sigo gobernando yo y mi partido, ¿ya? Así que el Partido Civil lo miró de, no hay que pelear, no, cholo. ¿Para qué nos vamos a terminar enfrentando? Vamos a hacer algo, ya vamos a hacer algo. No me des tus votos a mí, ¿ya? Al Partido Civil, ¿ya? Pero tampoco que gobierna de tu partido porque tenemos un acuerdo. Mejor pongamos a alguien, ¿ya? A alguien que sea aprobado por los dos partidos y que pueda terminar siendo más neutral con respecto al gobierno. De esa manera, Piero la acepta que Eduardo López de Romaña, que no pertenecía al Partido Civil ni al Demócrata, sea el candidato por ambos partidos, que gane la elección sin complicaciones. Bacán. Si bien López de Romaña ya hizo eso, se considera a López de Romaña como el que inicia el segundo civilismo. ¿Por qué? Porque él hizo algo llamado con el nombre de la Revolución Silenciosa. ¿Ya? O sea, un cambio drástico en el gobierno sin hacer mucha bulla, ni guerra civil, ni golpe de Estado. Te explico, ya te explico. El Congreso de la República de aquella época era bicameral. Tenía una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Los diputados son los representantes del pueblo de las diferentes provincias y los senadores los intelectuales que terminan promoviendo y proponiendo leyes. ¿Ya? Proponiendo leyes. Entonces, ¿qué pasó? La Cámara de Senadores era dirigida principalmente por el Partido Demócrata de Piérola y la Cámara de Diputados era dirigida principalmente por el Partido Civil, el partido más numeroso y mejor organizado. Bacán, ya bacán. ¿Qué dijo López de Romaña? López Romaña le va a terminar diciendo a la población que tener un Congreso tan numeroso y dividido en dos áreas era infructuoso, no generaba beneficios, solamente generaba muchos gastos por la mucha burocracia que se sigue teniendo. Entonces hay que ser más austero, hay que gastar menos y hay que tener un Congreso más reducido. La gente dijo, sí, 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 claro que sí. Cuando tú dices a la gente, vamos a votar funcionarios y vamos a gastar menos, la gente siempre va a estar de acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? López de Romaña agarró el Congreso bicameral y lo hizo unicameral. ¿Cómo? Eliminando la Cámara de Senadores. Eliminando la Cámara de Senadores. ¿Y quién dirigía la Cámara de Senadores? El Partido Demócrata. ¿Ya? De esa manera, sin violencia, sacó al Partido Demócrata del gobierno y solo el Partido Civil tenía el control del Congreso de la República y con ello el poder político. ¿Ya? De esa manera, repito, sin violencia mayor, ya solamente con una jugada política, ya sin hacer mucha bulla, el Partido Civil pasa a tener el control del país. Siguiente caso, ya, siguiente caso. Se va a terminar firmando un acuerdo con Bolivia, ya. Bolivia reclamaba territorios que consideraba como suyos dentro del territorio peruano, ya. Y Perú dice, bueno, pues si tú consideras que son tuyos y yo considero que son míos, entonces vamos a pedirle a un tercer país, independiente de nosotros, que defina a quién le pertenecen esas regiones. El tratado Osma-Villazón terminó siendo creado para que Argentina sirva de árbitro, es decir, que Argentina decida ya si los territorios reclamados por Bolivia eran suyos o eran nuestros. El tratado Osma-Villazón en la práctica nunca se cumplió, porque Bolivia terminó diciendo que no estaba de acuerdo. O sea, primero aceptó y luego ya no quiso. ¿Por qué? Porque Bolivia consideraba que Argentina iba a estar más del lado peruano y por eso es que decidió retirarse del acuerdo. Solamente se le estoy poniendo como dato porque se suele poner en algunos lugares. Otro punto, y aquí está la parte importante de la época del gobierno de López de Román. ¿Ya? A ver, 1893, no te olvides, 10 años después del Tratado de Ancón, se debió hacer el plebiscito. No se hizo. 10 años más, 1903, ya se dijo, pero ya están pasando 20 años, ¿no? Entonces hay que hacer algo. El problema es que el Perú se dio cuenta de lo siguiente, que Chile había establecido la, como le pongo en el último punto, la chilenización de Tanganyika.
Chile, en los últimos meses había metido un montón de población chilena en este territorio de América que no le pertenecía a nadie, ¿ya? O sea, era peruano bajo la administración chilena y no sabíamos con quién se iba a quedar. Pero los chilenos metieron a la fuerza chilenos en el territorio, ¿ya? ¿Para qué? Para si hubiera un plebiscito, esta gente votaría evidentemente en favor de Chile. Y Chile además de eso terminó metiendo dinero, ¿ya? Dinero, presupuesto en la zona de Tanagarica. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Para que se termine estableciendo, ¿ya? Para que se termine estableciendo eh, obras públicas, pistas, calles, avenidas, sistema eléctrico, para que la gente diga, oh, Chile está permitiendo nuestro desarrollo, si votamos por alguien en el futuro, deberíamos votar por Chile. ¿Ya? Ese era el plan. Así que el gobierno peruano se molestó, ¿ya? Y comienzan los conflictos diplomáticos. ¿Qué significa eso? Votamos al embajador chileno del Perú, trajimos a nuestro embajador de la zona de Chile y estábamos ahí con los dientes puestos como para un conflicto, pero no pasó nada, ¿ya? Pero no pasó nada. El siguiente punto a tomar en cuenta ya es el Código de Minería y el Código de Aguas. ¿Qué es un código? No se olviden, un código es un conjunto de leyes. Estamos hablando de las leyes de minería y las leyes de agua. Cuando hablamos de la ley de minería, ya toda ley, por si acaso, muchachos y muchachas, siempre, siempre, siempre tiene nombre propio. Es decir, las leyes se hacen para favorecer a alguien, a una empresa, a una persona, a una familia, a un grupo, ¿ya? Claro, otras personas también se verán beneficiadas, pero hay alguien a quien se busca beneficiar de manera particular, ¿ya? Siempre, en cualquier ley. Cuando hablamos del Código de Minería, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Eh, ya estaba una empresa norteamericana queriendo invertir en el Perú, ¿ya? Esa empresa norteamericana se llamaba la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa gringa con un montón de plata y quería invertir en la Sierra Central. En la Sierra Central habían empresas mineras peruanas de mediano tamaño, tamaño. Pero ahora viene la Sierra de Pasco y dice, yo las compro a todas, ¿ya? Las compro todas. Y se compró toditas las empresas mineras, de las pequeñas hasta las medianas, ¿ya? Pero una vez que las compraron, decidieron todavía no trabajar en el Perú. Y eso al gobierno no le gustaba, porque si esta empresa no produce, no genera ganancias. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Y ellos van a decir, mira, yo quiero invertir en el Perú, por eso compró las minas. El problema es que los trabajadores son muy caros, ¿ya? Son muy caros. Si tu gobierno peruano me terminas haciendo una ley, ¿ya? Para poder tener mano de obra un poco más accesible, más barata, más ganancia para mí, entonces yo entraré a trabajar. Y así nos presionaron. López Román aceptó, favoreció a la empresa extranjera, legalizando, ¿ya? El enganche en favor de la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? Así que por lo tanto se venía teniendo este sistema. Código de aguas, ¿ya? El código de aguas. El código de aguas, ¿qué era, profe? Mira, no estamos hablando del agua que sale del caño, del agua potable, no. Estamos hablando del agua de riego, ¿ya? Del agua de riego. Para cultivar necesitas agua de riego. Y el gobierno de López Román estableció algo bien simple. ¿Quieres tener, ¿ya? O a quién le voy a dar el agua de riego? Simple, a quien tiene más tierra. La ley parece lógica, ¿no? Yo le doy más tierra, ¿ya? O le doy más agua a quien tiene más tierra. Lógico, no le voy a dar más agua al que menos tierra tiene, ¿ya? Yo le doy más agua al que más tierra tiene. Ahora, ¿quiénes tenían más tierra? Hay que hacerse esa pregunta básica. La respuesta son los ramonales de la sierra y los hacendados costeños, que son los que gobiernan el país. Pregunta, ¿quiénes tienen menos tierra? Los dueños de las comunidades campesinas, ¿ya? Los indígenas, ¿ya? Los indígenas, o el pequeño propietario. Entonces, ¿qué pasaba? A las haciendas, ya a los hacendados y a los comunales, más agua, por tener más tierras. Y a las comunidades campesinas, al pequeño campesino, menos agua, porque tiene menos tierra. Si tienen menos agua, ya menos de la que necesitan, ¿qué va a terminar pasando? Sus tierras, al no tener suficiente agua, van a ser menos productivas. Si son menos productivas, entonces van a perder valor. Si digamos, una tierra de una comunidad campesina que tiene, digamos, 15 hectáreas de tierras, 15 hectáreas de tierras, si antes valía esas 15 hectáreas de tierras $1.000.000, pues ahora como tiene menos agua, pierde valor y vale 600.000. La ley no fue hecha de casualidad. La ley fue hecha para generar la pérdida de valor de esas tierras y que los hacendados y los comunes le digan, señores, estás perdiendo plata, estás perdiendo plata. ¿Quieres que tu tierra siga perdiendo valor? ¿O quieres ganar dinero? La gente dice, quiero ganar dinero. Te la compro, papi, te la compro ahorita, de una vez, antes que siga perdiendo valor. Entonces, la ley fue hecha no solamente para darle más agua de río a los hacendados, sino también para terminar dándole los mecanismos legales para poder obtener, con poco dinero, una mayor extensión de tierras.
Si los hacendados ya tenían muchas tierras, ahora van a tener muchas más y se van a hacer latifundistas, ¿ya? Latifundistas. Y no es el único caso, ¿ya? Es el único caso. Porque por un lado la podían comprar por menos dinero, pero por otro la podían obtener a la fuerza. Muchos hacendados y sobre todo monales de la sierra contrataron bandoleros, gente armada, ¿ya? Y le quitaron a los indígenas sus tierras por la fuerza, ¿ya? Profesor, ¿y no podían reclamar? Claro que pueden reclamar ante el Poder Judicial. Pero recuerdan que los jueces también pertenecen al partido civil y a la oligarquía. Por lo tanto, ibas a terminar perdiendo. Perdías por las buenas o perdías por las malas, pero igual vas a perder. Así era. Por eso es que el poder, te repito, era de la oligarquía, no solamente la presidencia de la República. ¿Ya? Así que, repito, el que tiene el gobierno va a terminar gobernando para su grupo, ya para su grupo. El Partido Civil va a terminar gobernando para su grupo, ya para su grupo, precisamente, ya precisamente porque ellos son los que tienen el poder en aquel momento. Sigamos hablando, ya sigamos hablando. ¿Qué más podemos hablar con respecto a eso? Acaba el gobierno de López de Romaña y ahora llega sí al gobierno uno de los hombres más ricos del país, Manuel Candamo, fundador del Partido Civil junto con Manuel Pardo de Lavalle en 1871, ¿ya? Entonces, él es el primer presidente, ¿ya? Que era del Partido Civil desde el principio, Manuel Candamo. Él debió gobernar 4 años, pero solamente gobernó 8 meses porque se murió, ya se murió. En su corto gobierno hay dos cosas que siempre se destacan de Candamo. Uno terminó siendo la promulgación de la ley de ferrocarriles. Recuerden que hasta ese momento el Perú sí tenía vías ferroviarias. No solamente Lima-Callao de Castilla, Lima-Chorrillos de Castilla en su segundo gobierno, el Tacna-Arica de Echenique, sino que en la época de Balta no se olviden que se habían construido muchas vías ferroviarias, pero que ahora estaban administradas por la Peruvian Corporation, ya los británicos por la firma del contrato Grace, no te olvides tú. Lo que decía Candamo es esto, ¿ya? Él, en la vieja propuesta de Manuel Pardo de Lavalle, de que el urbano debe convertirse en ferrocarriles, decía esto. Tenemos vías ferroviarias que nacen en la sierra, ¿ya? Donde están las minas, pasan desde la sierra hacia el puerto, ya pasando por las haciendas. Pero estas vías ferroviarias, si bien son importantes, solamente sirven para el comercio interno, ¿ya? Solamente sirven para, número uno, o para el comercio externo, para llevar los minerales a los puertos y exportar, o llevar los productos de las haciendas hacia el exterior. Pero ¿dónde está el mercado interno? ¿Cómo hacemos para terminar generando diferentes ciudades productoras, ya, productoras industriales que estén interconectadas a través de una vía de comunicación? Lo que se debe hacer, decía Candamo, era no una serie de vías ferroviarias de la sierra hacia la costa, sino una vía transversal que una todas estas vías ferroviarias generando un fuerte mercado interno. Era su propuesta. Interesante, bonita. El Congreso la acepta, porque él es el presidente del partido, es el presidente de la República. Pero cuando murió Candamo, la ley murió con él. Y la ley murió con él, ¿por qué? Porque esas vías ferroviarias eran demasiado costosas. Era muy idealista la idea, pero muy poco práctica. Así que la ley de ferrocarriles se quedó en la idea. Hasta ahorita no tenemos una vía ferroviaria transversal en el Perú. Y eso es algo lamentable, porque se debió hacer hace mucho tiempo atrás. Ya han pasado más de 100 años y nunca se ha hecho. ¿Ya? Seguramente era la propuesta más interesante de López Aliaga, pero porque él es un empresario constructor, ¿ya? Y él quería ese negocio porque era un gran negocio para él, ¿ya? Por eso, repito, quien quiere llegar al poder lo hace para poder buscar sus intereses económicos, suyos y de sus otros, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Lo otro que se liga a Candamo termina siendo la construcción del tranvía Lima-Chorrillos. Porque ¿qué era el tranvía? El tranvía era como el tren eléctrico de esa época, ¿ya? No era tan grande como los trenes eléctricos actuales, pero terminaba siendo un sistema de transporte urbano masivo, ¿ya? Era como terminar teniendo combis con sistema eléctrico que iban desde el RIMAC, el centro de Lima, Barrios Altos, Chorrillos, Miraflores, Callao, ¿ya? Había precisamente una red interconectada de sistema urbano de transporte interno. Bacán, pero repito, no hay más. Cuando muere Candamo, no solamente el Partido Civil llora a su líder, sino que también se dan cuenta de algo. ¿Quién asume la presidencia? ¿Ya? ¿Quién asume la presidencia? Se comenzaron a mirar las caras todos, y los que podían asumir la presidencia del partido y del gobierno eran líderes ya bastante viejos, ¿ya? Candamo se había muerto de un paro cardíaco, así que si esto le pasó a él, le puede pasar a cualquier otro. Y se dieron cuenta de que lo que tienen que hacer no solamente es elegir un nuevo líder, sino que tienen que hacer una renovación de cuadros. O sea,
a líderes más jóvenes asumiendo el gobierno, el liderazgo del partido y la presidencia de la República. Entre los líderes jóvenes destacaban dos: José Pardo Barreda, José Pardo Barreda, y Augusto Bernardino Leguía. Leguía terminaba siendo, repito, dueño de una hacienda de cebollas muy rentable en la zona de Cañete, ¿ya? Además de algodón, y era parte de una familia rica, pero provinciana, no de los del norte, ¿ya? No de los del norte. Pero Augusto B. Leguía era un comerciante muy hábil, ya muy hábil, un empresario muy perspicaz, y además de eso terminaba siendo tenía un floro tremendo, ya tenía una gran capacidad de convencimiento, ya era muy amigable, ya era muy amigable, y era una persona en la que uno lo escuchaba y sentía que tenía razón, y estabas de su lado porque sus propuestas eran interesantes. Leguía entró al circuito comercial de Lima con la élite, ya, y comenzó a tener negocios muy rentables y a hacerse muy rico. Se casó con una mujer de las grandes familias hacendadas en la costa norte, ¿ya? Se entró al círculo más poderoso y entró al partido civil, y era un pata con mucha perspectiva de crecimiento, ¿ya? Y repito, con muchos seguidores que decían de que él debía ser el candidato a la presidencia. Pero ¿por qué no lo fue? Porque al frente tiene a José Pardo Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del partido. Y estamos en el Perú, pues, ya estamos en el Perú. Estamos en el Perú donde el amigo de, y el hijo de, y el sobrino de, y el ahijado de, siempre tiene más poder que uno, ¿ya? No importa qué tanto hayas estudiado, siempre hay alguien que conoce a alguien, ¿ya? Que va a terminar teniendo siempre la prioridad en referencia a ti. A Leguía le dijeron, ¿sabes qué, Leguía? Mira, usted debería ser el candidato, ¿ya? Pero tienes que tomar en cuenta que al frente tienes al hijo del fundador del partido, que es una persona muy preparada además, pero él es el hijo del fundador del partido, tú no, pero ya tú no. Entonces le van a decir, mira, Leguía, para que no te molestes, dos cosas, ¿ya? Él va a ser el candidato a la presidencia y el presidente de la República, y tú vas a ser ya el ministro de Economía, el segundo hombre más poderoso del país. Y segundo, cuando él acabe su gobierno, tú vas a ser nuestro candidato y vas a llegar al poder. No te preocupes. Leguía entendió que tiene que esperar su momento, ¿ya? Que si se peleaba, al fin y al cabo, no iba a tener nada. Así que mejor era decir, ya, está bien, no hay problema. José Pardo Barreda es el candidato al Partido Civil, por el Partido Civil de la Presidencia de la República, y gana la elección. Y va a gobernar dos veces, del 4 al 8 y del 15 al 19. Pero hasta hoy solamente vamos a ver este primer gobierno. Cuando el día 28 de julio de 1904, que Pardo ¿ya? Le están dando la banda presidencial reconociendo su gobierno, ¿sabes qué cosa pasó? Ese mismo día Ecuador nos invadió. Entonces, ¿por qué Ecuador nos invadió? ¿Qué roche teníamos con Ecuador? Espero recuerdes, porque lo hemos visto la clase pasada y te lo he mencionado ahora temprano. Cada se le firmó con el gobierno ecuatoriano el Tratado García Herrera dándole tupe Jaén y Maitas. ¿Ya? Y el Congreso peruano dijo, no, esos territorios no los entregamos porque yo no los he reconocido. Ecuador, te dije, ya en sus escuelas y en sus centros militares, terminaron creciendo la población ecuatoriana, considerando que el Perú tiene secuestrado territorios ya ecuatorianos. No te olvides tú, ¿ya? Así que Ecuador, con el afán de reclamar los territorios que tiene secuestrado el Perú, nos invade, ya nos invade. Bueno, el Perú movilizó tropas rápidamente, los terminó frenando, pero cuando escucharon los reclamos de Ecuador, el Perú dijo, ya, está bien, ya, vamos a hacer lo siguiente, Ecuador, ya vamos a hacer lo siguiente. Tú y yo vamos a presentar nuestros argumentos frente a un árbitro, ¿ya? Frente al rey de España. Y que el rey de España decida quién tiene la razón. Si ustedes o nosotros. Y lo que él diga, los dos lo aceptaremos. Ecuador dijo sí, pero después ya no quiso, ¿ya? Y se retiró del acuerdo. Pero como el Perú fue tan concesivo ante los reclamos que viene pidiendo Ecuador, entonces, ¿qué pasó? Dos países más, Brasil y Bolivia, dijo, yo también tengo problemas fronterizos contigo, Perú, ¿ya? Así que, por lo tanto, ¿cómo lo podemos resolver de una vez, ya que está siendo tan negociado, ¿ya? Y lo que dijo Perú es, está bien, señores, también vamos a conversar con ustedes, presenten sus argumentos, presentaremos los nuestros y terminaremos llegando a una conclusión. Profesor, ¿me parece o el Perú era muy diplomático? Sí, era muy diplomático, era excesivamente diplomático. Una cosa es terminar entrando en negociaciones con un país, ya con un país para ver temas de límites. No es fácil, ya, porque tienes que mover a toda la diplomacia en encontrar documentaciones, en preparar documentación, en terminar dando argumentos para defender. Es una chambaza, no es fácil, ya, no es fácil. Ahora, si no era fácil hacerlo con un país, era más difícil hacerlo con tres a la vez. Y ese era el inconveniente. Ese es el inconveniente. Precisamente,
este tema con Brasil y Bolivia va a terminar siendo, o este tema de las negociaciones diplomáticas va a ser muy mal llevado, sobre todo con Brasil y Bolivia, ¿ya? Sobre todo. Eso, ¿me estás diciendo que perdimos territorios? No, no comparto, pero sí el próximo presidente. Leguía va a tener que ceder territorios, no porque Leguía haya hecho malas cosas, no porque Pardo hizo malas negociaciones, que Leguía solamente tuvo que terminar firmando, y no le quedó de otro. ¿Ya? Ya veremos eso en la próxima clase. Otro punto más, la reforma en el sistema educativo. Su papá había establecido ya educación primaria gratuita, la creación del Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas y todo lo demás. Pero recuerden con respecto a la educación primaria de su padre, él quiso que toda la población acceda a un sistema educativo, pero no hubo plata y al final solamente se terminó financiando el primer y segundo grado en algunas ciudades del país. En cambio, con José Pardo, ya que había más estabilidad económica en el Perú durante la República Aristocrática, se estableció educación primaria gratuita para varones y mujeres a nivel nacional. Ya, a nivel nacional. Segundo, además de eso, se terminó reglamentando el acceso femenino a las universidades. ¿Qué significa? Pues, ¿me está diciendo que las mujeres por primera vez iban a ingresar a la universidad? No. Ya había varias mujeres que habían accedido a la universidad, pero por contactos, ya por contactos. No porque sean mal preparadas, ¿eh? Sino porque los padres de estas mujeres ya terminaban siendo profesionales y hasta profesores en las universidades y terminaban teniendo una mentalidad más moderna. ¿A qué me refiero? Antes ya solamente estudiaban hombres, la universidad era un espacio masculino, ¿ya? Femenino no, ¿qué hace una mujer acá? Entonces lo que hacían los padres por los contactos que tenían era terminar logrando que la universidad acceda a darles un examen de admisión a ellas, ¿ya? Y ellas tenían que ser preparadas el doble o el triple para poder ingresar a la universidad porque les ponían muchas trabas. Ya, y ingresaste, perfecto, entras, estudias. Te ponían mala cara porque eras mujer, ¿ya? Pero se tenían que forzar el doble y el triple para acabar su carrera. Bacán. ¿Sabes cuál es el problema? Que como no estaba reglamentado, normativizado el acceso a las mujeres a la universidad, tú podías estudiar, pero no te dan tu título profesional, no te dan tu cartón y no podías ejercer. Eso recién se hace con José Pardo, ¿ya? Con que se reglamenta y se estandariza el sistema de ingreso de las mujeres a la universidad y la obtención de su título profesional. Otra cosa más, los obreros. En este periodo, en la época de Pardo, el número de obreros es mayor, mejor organizado, y precisamente una de las cosas que van a pedir los obreros es, ¿y por qué yo no puedo estudiar? ¿Ya? Bueno, que tú eres mayor de edad. Sí, pero yo no estudiaba antes, ya yo no estudiaba antes porque mi familia era pobre, ¿ya? Entonces el gobierno ayuda a estudiar. José Pardo estableció que en los colegios, que en las mañanas se brindaba educación primaria regular para los niños, en la noche se le podía dar también educación para los obreros. Pero se habla de las escuelas nocturnas. Repito, no es un colegio especial para ellos, sino que en las noches había una educación nocturna para quien en la mañana trabajaba, principalmente para los obreros, ¿ya? En muchos colegios todavía sigue existiendo educación nocturna, pero eso se inició en la época del gobierno de Pardo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya qué más? Durante el gobierno de Pardo, no porque lo haya promovido, durante su gobierno, se forma el primer gremio de trabajadores, ¿ya? El gremio de panaderos, de panaderos de Lima, se va a terminar teniendo un local en la Plaza Italia, en Barrios Altos, y van a pasar a ser llamados como el gremio de panaderos Estrella del Perú. Estos terminan siendo el primer gremio organizado de trabajadores en el Perú, ¿ya? Son los primeros en reclamar las 8 horas de trabajo como beneficio y son los primeros, además de eso, en exigir, ¿ya? O en conmemorar el día 1 de mayo, el Día del Proletariado, el Día del Trabajador, que se terminaba celebrando, conmemorando en varias otras partes del mundo, también se comía a hacer en el Perú. A partir del gremio de panaderos, ¿ya? Que es el primero que surge, aparecen otros más. El gremio textil de los trabajadores de Vitarte, ¿ya? Santa Anita, ATE. El otro terminaba siendo el gremio de, a ver, se me va el nombre, el gremio de trabajadores de la hacienda Chicama, ¿ya? De la hacienda agroindustrial Chicama, en la zona de Trujillo, y así varios más. Los gremios comienzan a crecer. Como el número de gremios crece, José Pardo comienza a ver en esto un tema, ¿no? Un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Uy, estos obreros son cada vez más, están protestando cada vez más. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo evitar que su protesta termine llegando a mayores. Debe evitar que la sangre llegue al río. Hay que establecer una serie de medidas favorables a ellos, ¿no? Para calmarlos. Pardo le dice a uno de sus congresistas, a Matías Manzanilla, le termina diciendo, señor, venga por acá, ¿ya? Yo sé que usted es un abogado, que le interesa mucho el tema internacional de los obreros.
Entonces yo le propongo que usted haga un proyecto de ley y que lo presente al Congreso para establecer leyes en favor de los obreros. Matías Manzanilla acepta la propuesta y hace un proyecto de ley que se le conoce con el nombre del Proyecto Manzanilla. El Proyecto Manzanilla, ¿qué se planteó? Él planteó al Congreso los siguientes beneficios para los obreros. 8 horas de trabajo al día, no 10, no 12, 8. ¿Ya? Un día de descanso a la semana. Un mes de descanso al año pagado, tus vacaciones, ya tus vacaciones. Además de eso, una ley de accidente de trabajo. Si te accidentes dentro del centro laboral, el empleador tiene que correr con los problemas de salud que has tenido. Un seguro social para el obrero y su familia. ¿Ya? Además de eso, se tiene que terminar estableciendo una cantidad de años de servicio, luego de lo cual te puedes jubilar. Y además, si eres mujer y estás embarazada, un mes antes y 2 meses después del parto, no trabajas y te van a tener que pagar tu salario por eso. Pero sobre una pregunta, ¿esos derechos y beneficios existen? Sí, si tú eres un trabajador formal, tienes esos beneficios, ¿ya? Pero tomen en cuenta que esos beneficios se plantearon por este proyecto Manzanilla. Cuando se plantearon, ya, eso es interesante, cuando se plantearon, ¿qué hizo el Congreso? Los congresistas, que en su mayoría eran empresarios ligados al partido civil o a la élite, cuando vieron esto dijeron, ni loco, yo no aplico este proyecto, yo no aplico este proyecto, ¿por qué? Porque si yo voy a terminar teniendo trabajadores que trabajan solo 8 horas al día y el día tiene 24 horas al día, yo voy a tener que requerir 3 grupos de trabajadores, voy a tener que pagar una mayor cantidad de salarios por los trabajadores que voy a terminar teniendo. Voy a tener que pagar 15 sueldos, los 12 de enero y diciembre, más vacaciones, más julio y diciembre en gratificación, ¿ya? Además voy a terminar pagando a las mujeres que no trabajan. Entonces consideraron de que esta medida era muy costosa para el empresariado, ¿ya? Y muy beneficiosa para el empresario, para el trabajador. Eso que el Congreso agarró este proyecto de ley y lo descartó. No lo aplicó. O sea, no aplicó. Pero debieron aplicarlo, era bueno. Sí, pero tienes que tomar en cuenta que ellos son los que gobiernan y no quieren afectar sus negocios. Por eso no lo aplicaron, ¿ya? Ahora, los obreros, ¿qué hicieron, profe? Bueno, los obreros se dieron cuenta de algo, ¿ya? Recién nos estamos organizando y ya le hemos metido presión al gobierno para que un proyecto de ley a nuestro favor. Así que, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a organizarnos más. Vamos a formar sindicatos, vamos a formar más presión y vamos a tener más derechos, ¿ya? Así que el movimiento obrero no decayó, sino que va a terminar haciéndose más fuerte. Siguiente, se establece, ya para acabar con el gobierno, el acercamiento a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que acabada la guerra contra Chile se le echa la culpa de la derrota al Partido Civil, al Partido Civil. Pero, lo que va a terminar pasando ahora, es que Pardo, nuevo líder del Partido Civil, hijo de Manuel Pardo de la Valle, va a decir, ¿cómo me acerco a ellos? Bueno, va a terminar haciendo una construcción que está en el Agustino, en el cementerio Presbítero Maestro, que es la cripta de los héroes, ¿ya? O sea, un espacio funerario para quienes participaron en la guerra contra Chile. En ella están sus cuerpos reales y simbólicos, ¿ya? Reales y simbólicos. O sea, si no está tu cuerpo, porque tu cuerpo desapareció o tu familia te internó en otro lugar, por lo menos hay una placa grande de piedra donde están los nombres de quienes participaron en un batallón que estuvo en guerra y falleció ahí, ¿ya? Ese termina siendo la cripta de los héroes. Con eso los militares estaban contentos porque me están reconociendo mi actividad. Él manda a construir la Plaza Bolognesi, ¿ya? La Plaza Bolognesi, en el centro de Lima. El día que se inaugura la Plaza Bolognesi, los países de América Latina, en una cuestión diplomática, nos mandan arreglos florales para nuestro principal héroe del ejército peruano, Francisco Bolognesi, pero lo que va a terminar pasando es que Chile nos termina enviando una corona de muerto, ¿ya? Ese es el famoso incidente de la corona. Cuando ellos nos mandan la corona de muerto, el presidente de Argentina, que había peleado para el Perú durante la guerra Roque Sáenz Peña, dio a conocer cómo los chilenos hicieron el repaso peruanos, matándolos en el campo de batalla, no respetando su vida. Y la gente dijo, Chile no desgraciado, y Pardo, ¡plim!, aprovechó el momento y terminó diciendo, no puede ser posible, si hubiera una guerra nuevamente tenemos que estar bien preparados, así que hay que comprar 2 grandes buques de guerra, y a uno le vamos a poner el Grau y al otro le vamos a poner el Bolognesi, los héroes de guerra para que ataquen, a los chilenos se defiendan, etc. Y los militares estaban contentos, sí, Pardo está conmigo, me termina siendo una plaza, un centro para mis héroes, me da armas, voy a tener Utra, después de comprar las armas, viva Pardo. Y con eso las relaciones con el ejército fueron muy buenas. ¿Eso no hubo guerra? No, ¿para qué? Ya sé, para gastar plata nomás, ya es para terminar tener una buena relación diplomática, es política. Pero no hubo una guerra contra Chile. No hemos vuelto a tener una guerra contra Chile, ¿ya? Pero es parte de lo que sucede en esta época. ¿Qué pasó en 1908? El gobierno de Pardo acaba y entra Leguía. Pero Leguía todavía lo tenemos que ver en la próxima clase. Vamos a terminar la clase de hoy,
entrando a la dirigida, ya la dirigida. Entonces vamos a cargar la dirigida, ya para poder trabajar con ella. A ver, a ver. ¿Ustedes la tienen ya en su aula virtual? A ver, vamos a esperar un ratito. ¿No? Ya. A ver, confirmen que pueden ver las dirigidas, por favor, muchachos. Ya, perfecto. Dice, ya dice. A ver, número 1. Respecto a las siguientes proposiciones relativas ya a los hechos ocurridos durante el primer gobierno, de Leguía, marque verdadero... no, terminó descargando la otra. Ya, a ver, sorry, me mandaba la siguiente. Ya me están mandando la siguiente clase. Está diciendo. Ya, aquí está. Ahora sí. Vamos a cargarlo. Ahora sí. Aquí está. Dirigida 23. Ya dirigida 23. Ahora sí tenemos la correcta. Dice. Las características de la política nacional del fin del siglo XIX y de las dos primeras décadas del siglo XX se caracterizó por, bueno, estamos hablando de la República Aristocrática, dice, buscar conservar el Estado de Derecho. Bueno, cuando hablamos del Estado de Derecho estamos hablando de todo el sistema legal y la jurisprudencia que termina manteniendo el poder económico, social y político como existe. La idea era evitar guerras civiles, mantener una situación estable y el status quo, el orden establecido en favor de la élite. De la uno sí es correcto. Dice promover una real democracia representativa. No porque tomen en cuenta de que no había una democracia representativa en la medida de que la clase media ya no tiene representantes en el gobierno, que los obreros y los campesinos tampoco, ¿ya? Dice, estar exentas de golpe de Estado. Bueno, no hay golpe, sí hay golpe de Estado. Recuerda que entre 1899 y 1919 gobierna el Partido Civil, pero con una excepción, les había dicho, Guillermo Billinghurst. Billinghurst llega en el gobierno del año 12, ya hasta el año 14, en que lo sacan por un golpe de Estado. Entonces, no está exento, sí van al golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es la característica política de esa época? Buscar conservar el Estado de Derecho en favor de la élite que está gobernando el país. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la mejor clave es la C, solo uno. ¿Ya? Solo uno. Pregunta número 2. Dice, durante el periodo de la República Aristocrática se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y de algodón debido a, dice, A, al empleo del guano de islas, no el guano de la época, el guano ya fue hace rato, el uso de mano de obra barata, sí puede ser el caso de los enganchados en el norte y yanaconas en el sur, podría ser. Dice, sea la tecnificación de la agricultura, y esa está mejor, porque ya antes se venía teniendo enganchados y yanaconas. Pero en la época de la República Aristocrática eso crece porque los empresarios van a terminar invirtiendo en una mejor tecnología para incrementar su producción. Ya no son haciendas solamente extractivas, sobre todo son haciendas agroindustriales, como se le llama en la época, y eso está mejor. Dice la inversión del capital francés, no hay más capital inglés y norteamericano que francés.
La mejor clave en la pregunta número 2 termina siendo la C de casa. Pregunta número 3. En cuanto a la dependencia con el extranjero, se realizó un análisis de la hegemonía británica sobre la economía peruana durante el siglo XIX y se muestra cómo en el transcurso de las 2 primeras décadas del siglo XX ella es desplazada por hegemonía norteamericana, lo que les había dicho. Esta última es diferente, ya que incursiona en sectores productivos como la agricultura de exportación, la minería, el petróleo, el caucho, incluso las redes ferrocarriles. El punto central de este capítulo consiste en mostrar el proceso de desnacionalización de la economía peruana y el desinterés mostrado por el Estado oligárquico frente a las reivindicaciones nacionales que se dieron ante el mismo, como factores fundamentales que ocasionaron la eclosión de una conciencia nacional en el Perú, cuya conducción será disputada por Ayala Torres, José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Bacán, ya bacán. Todo esto que está planteando acá, dice, en el texto anterior, podemos deducir correctamente que, dice, el Estado peruano careció de autonomía plena durante el siglo XIX y inicio del siglo XX. No de autonomía plena, porque sí hay gobernantes peruanos, y sí hay leyes que favorecen a empresarios peruanos, pero sí hay una dependencia y favorecimiento del capital extranjero, pero no pleno, ¿no? Dice, ¿logra formar una industria propia y diversificada con apertura al mercado mundial propia? No, principalmente extranjera, por eso dice que hay una dejadez de empresarios y del Estado nacional. No incluyó en sus políticas de desarrollo a la burguesía nacional ni a la clase media, y no incluía en sus políticas de desarrollo a la clase media ni a los sectores populares. Bueno, de manera general, no termina entrando estos grupos. ¿Ya? Recuerden que el poder se elitiza, así que la clase media y los sectores populares no son parte del voto, no van a terminar teniendo mayores derechos y reivindicaciones porque el Estado no se beneficia en ellos. ¿Ya? El Estado va a ganar plata por sus grandes negocios, haciendas, minas, etcétera, o por el contacto con los capitales extranjeros, ¿ya? Lo que les convenía a ellos y no buscaba repartir el poder, ¿ya? En la pregunta 3 la clave es la D de dedo. Pregunta 4. Relaciona correctamente el sistema de explotación en el Perú inicio del siglo XX y el sector social correspondiente. A ver, ¿bajo qué sistema eran explotados los nativos amazónicos? Bueno, eran explotados mediante el sistema de correrías o habilitación. No hay habilitación, entonces la A va con 4. ¿Ya? Si la A va con 4, entonces la clave debe ser esta. Solamente vamos a cerciorarnos. Dice, obreros del Callao y Bitarte. Bueno, los obreros van a terminar siendo trabajadores asalariados. Y por conceptos de economía debes saber tú que el asalariado termina recibiendo una porción de lo que produce como salario, pero hay otra porción que no recibe, que se llama plusvalía, que va al empresariado. ¿Ya? Entonces ellos principalmente son ligados al tema de la plusvalía o la empresa urbana. Entonces la B va con la 3. Indígenas en los Andes. El indígena en el Ande va a ser explotado principalmente bajo el yanaconaje, ¿ya? Entonces va la 1 con la C. Y los trabajadores en minas o haciendas están con quién? Están con el sistema del enganche. 2 con D, así que por lo tanto la clave es la D de dedo, como ya te había mencionado hace un rato. Con una nomás ya habíamos sacado la clave correcta, ¿ya? Dice 5. Respecto al gobierno de López de Romaña, es incorrecto afirmar, me están pidiendo lo falso. No tuvo problemas con el legislativo. Bueno, sí los tuvo porque lo cerró, ¿no? Ya cerró una parte del Congreso, ¿ya? Así que no tuvo, eso es falso, ¿no? No tuvo problemas, es falso, sí los tuvo, ¿ya? Entonces, la 1 tiene que ser clave de arranque. Si la 1 es clave, solamente puede ser la A o la B, 1 y 3 o 1 y 2. O sea, ya la 4 y la 5 no lo deberíamos ver, ¿ya? Dice, dio inicio a la era del caucho, en realidad ya venía desde antes, ya en realidad venía de antes, pero se incrementa la exportación del caucho con López de Romaña. ¿Y se realizó el plebiscito con Chile? No, ya no se realizó el plebiscito con Chile. Entonces es incorrecto afirmar lo siguiente: legalizó el enganche, sí, promulgó las leyes en favor de la oligarquía, sí, como el tema de la hacienda. Entonces, ¿qué es incorrecto afirmar? ¿Ya? Yo te diría que es incorrecto la 1, ¿ya? La 1, la 4, porque ya venía de antes, y la 5, porque no realizó el plebiscito. ¿Ya? Así que yo pondría como clave 1, 4 y 5. Yo creo que el profe que hizo esa pregunta, bueno, de hecho yo, ya va a terminar, estaba planteando de que es incorrecto, ya es incorrecto, a ver, acá debió poner, tuvo problemas con el legislativo, ¿ya? Si ponemos tuvo problemas con el legislativo nada más, esto terminaría siendo correcto y por lo tanto nos quedaremos con la 4 y la 5, ¿ya? Yo te diría eso, que a esta pregunta le borres, ya, le borres, ya vamos a poner por acá, vamos a borrarle el no, ya vamos a borrarle el no. Y con eso nos quedaríamos con clave con la 4 y la 5, ¿ya? Porque si no, no hay una clave correcta. Ahora,
Ahora, si nos piden lo correcto sería la 2 y la 3, ¿no? ¿Ya? Si nos piden lo correcto sería la 2 y la 3. Esa sería otra forma de terminar dándole vuelta a la pregunta. ¿Ya? A ver, pregunta 6. Durante el gobierno de López de Romaña, ¿ya? Durante el gobierno de López de Romaña, me dicen acá, ¿ya? Durante el gobierno de López de Romaña, en el Perú C, ¿ya? En el Perú C, a ver, dice, 1, se creó el patronato de la raza indígena, no, ese es con Leguía en el 11. Se estableció el decreto supremo de las 200 millas marítimas soberanas para el Perú, no, ese es Bustamante. Organizó el primer gremio obrero, ya, de tendencia anarquista, no, no lo organiza él, se organiza durante el gobierno de Pardo. Legalizó el enganche favorable a la Cerro de Pasco Mining Company, eso es correcto, ya, con el Código de Minería. 7, entre 1901 y 1904, dice acá, entre 1901 y 4, exploró la región del río Pichis, el Congo, el Manseriche, la cuenca del río Perené, navegando además por los ríos Marañón, Amazonas, Yavarí, Putumayo, Napo y parte baja de los ríos Tigre, Morona, Pastaza y Ucayali. ¿Ya? Confeccionó el Atlas del departamento de Loreto y se convirtió en un ardiente defensor de la soberanía peruana en la frontera nororiental, estableciendo las comisarías de Tarapacá y Caitán en la región del Putumayo. Toda esta acción la realizó siendo prefecto de Loreto, iniciando así una de las más importantes expediciones colonizadoras del siglo XX. ¿Ya? Y la respuesta terminó siendo el capitán Portillo. ¿Ya? Pero Portillo va a terminar siendo precisamente ese explorador, un Fiscarral, ¿ya? Pero Fiscarral no va en el ámbito político, él es un empresario, ¿ya? Ser el sistema y frenar la expansión brasileña. ¿Logró el primer tranvía? Sí. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas y existía desde antes. Se estableció el estanco de la sal, eso fue con Piero ya. Así que la clave es solo una. ¿Ya? A ver, 8 claves C, ¿ya? 2 más y nos vamos, ¿ya? 2 más y nos vamos. Respecto a la reforma educativa impulsada por Pardo, en su primer gobierno durante la República Aristocrática, indique los enunciados verdaderos y falsos según corresponda. 1. Estableció la educación primaria obligatoria y gratuita con algunas especificaciones. Era verdadero, ya eso sí se hizo. Verdadero entonces. Intervino en la reorganización o reapertura de la Escuela Normal de Mujeres y de Varones. Eso también termina siendo correcto. Ya era para poder preparar a futuros profesores, hombres y mujeres en el país. Convirtió las escuelas públicas municipales en fiscales. ¿Ya? Al contrario, lo que él va a terminar haciendo, ya lo que él, a ver, estableció las escuelas públicas municipales en fiscales. Ya, no, eso sí es correcto. Su padre había hecho la educación dirigida por parte de los municipios, ¿ya? Pero ante la falta de recursos del municipio, el gobierno central toma el control de la educación y por eso está bien que se diga que es una educación fiscal o del Estado. De la primera, la segunda y la tercera son verdaderas y la clave debería ser esta. Estableció la educación secundaria gratuita obligatoria, ¿ya? Y la respuesta es no, esto recién se va a hacer en gobiernos posteriores con Bustamante y Rivero. 9, avión la clave. Y la última pregunta dice, en 1904, el presidente de la República, Candamo, le encargó la elaboración de proyectos de legislación a Manzanilla y fue uno de los pioneros en esta materia. ¿Ya? Esos trabajos realizados ad honorem entregó al Poder Ejecutivo ya bajo la conducción de José Pardo Ibarrera. Según Basadre, fueron 10. ¿Ya? Fueron 10. ¿Cuáles son los puntos abordados por el congresista Manzanilla fueron reclamados por primera vez por la Federación de Panaderos Exterior de Perú? O sea, lo que está planteando la pregunta es que varias de las cosas que él plantea era algo que ya estaba siendo reclamado por parte del gremio de panaderos, ¿ya? Entonces, vamos a terminar poniendo por acá, ¿ya? Uno de ellos terminaba siendo, sin duda, este de acá, las 8 horas de trabajo como jornada laboral al día. Y la otra que ellos terminaban pidiendo también era el descanso obligatorio, ¿ya? De por lo menos un día a la semana, ¿ya? Por lo menos un día a la semana. Entonces, estos 2 puntos ya eran reclamados por el gremio de panaderos de Perú. Los demás sí eran propuestas, ya propuestas de Matías Manzanilla. La clave, por lo tanto, es la D, 3 y 4. Ahora, insisto, Matías Manzanilla no se le ocurre, ya no se le ocurre terminar generando proyectos de ley en favor de los obreros, sino que todas estas cosas que ellos terminaban pidiendo, o que él terminaba pidiendo,
eran reclamos que venían teniendo los obreros en otras partes del mundo y que él va a intentar que se aplique dentro del territorio peruano también. ¿Ok? Entonces, repito, en la pregunta número 10, una pregunta bien compleja y latera, la clave termina siendo la D, ya la D de los 3 y 4. ¿Ya, muchachos? Vamos a dejarlo el día de hoy por acá. La siguiente semana tenemos que culminar el periodo de la República Aristocrática, ¿ya? Y tenemos que ver ya el periodo de Leguía, en su primer gobierno, hasta el segundo gobierno de José Pardo, ¿ya? Así que vengan repasando, estudien, muchachos, no se olviden de practicar, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, ya, cuídense todos, muchachos, chao, Miriam.